capitán Quiñones, pero vamos a ver si conseguimos el video para poder pasar, porque hay veces que este tipo de videos ya se cortan y ya no aparecen, a no ser que esté grabado la previa del partido y todo lo demás, si se pueda conseguir. Vamos a pasar después a los compañeros también para Fútbol a lo Grande TV a la noche, si pueden conseguir ese material. Lo cierto y lo concreto que este equipo de San Lorenzo se jugó el alma en la cancha. Se jugó todo lo que tenía. Hasta en el penal parecía una tontería, o fue una tontería realmente de Piñatares por dormirse, por dejar que se le adelante Sandoval, y cuando lo tocaba el árbitro cobraba penal. El VAR le dio la derecha, por eso pateó de muy buena forma, como siempre, de manera exquisita. Inclusive el jugador que no malogra, que es muy difícil que malogre un penal como Silva. Y Olimpia, a los 20 minutos del segundo tiempo, era como que empezaba a asegurar el partido, porque de un equipo que venía de perder 7-0, que tiene un punto, ahora 2 en el campeonato, que le hacen un gol y un gol de penal cuando estaba jugando relativamente bien, defendiendo bien, era como que se le venía el mundo abajo de vuelta a San Lorenzo, y era empezar todo de atrás, era remar de vuelta contra todo y contra todos. Digo los problemas que tiene, no estoy hablando de otra cosa. Y empezó a guapear, empezó a dejar de defenderse y se dio cuenta que también se podía atacar. Los cambios fueron ofensivos. Álvarez, Rivas y también Villamayor. Un aviso de Álvarez con el remate al palo, y después Cáceres llega con un buen centro metido al área con el cabezazo imposible para Olveira. Y un empate que hasta el final tiene un sabor a justicia por lo que hizo San Lorenzo en el terreno de juego. Muy bien, Ricardo, no tenemos más tiempo, tenemos que dar paso a los compañeros en lo que viene. Ustedes, los Jorge. Muy bien, gracias Arturo, señores. La cobertura de los compañeros en el Defensores del Chaco. El empate entre Olimpia y San Lorenzo 1-1. Prosigue la fecha número 9 del torneo. Rubio Ñu, que tiene 12 unidades, viene de ganarle en Capiatá Sportivo Luqueño 1-0. Enfrentando al 2 de Mayo, que está penúltimo con 5 puntos. Consiguió su primera victoria en la jornada anterior del equipo Pedro Juanino frente a Trinidense 1-0. Se nos viene Rubio Ñu y el conjunto del 2 de Mayo. Arbitraje de Álvaro Jiménez en Arboleda. ¿Cómo te va, Jorge Niño Sosa? Bienvenido. Buenas noches, Jorge. El saludo cordial a toda la audiencia de Monumental Fútbol a lo Grande. Clima igualmente casi similar a lo que se dio allí en el Defensores. Una pista bastante húmeda, hay todavía un poco de llovizna. Vamos a tener una pista rápida en Trinidad. La lluvia que por lo menos cayó con fuerza en toda la zona de Asunción Central, varias zonas de San Lorenzo, Luque, inundación, raudal, en este caso algunos vehículos varados, más de un video que ya se hizo viral allí de algunas personas saliendo del raudal en el vehículo. Veo, por ejemplo, algunos charquitos de agua, pero más bien en los costados del campo de juego. El campo parecería que está en buenas condiciones, igual habrá que ver si por ahí regresa la lluvia, puede complicar o no el desarrollo del espectáculo, pero sí, en los costados, principalmente del lado de las plateas y preferencias, no en las esquinas, allí sí, en el campo de juego hay algunos charcos. En el campo en sí parecería que no, vamos a ir viendo después ya en el desarrollo del partido. Más de uno está con el pilotín correspondiente en las gradas. Rubio Ñu, que quiere seguir con esta racha de victorias encima. Hace 4 partidos que no pierde, ganó en las últimas 3, antes había igualado. Del lado del 2 de Mayo, ahora sí ya con una competencia, busca esa regularidad que está queriendo nuevamente en el campeonato. Ya no hay copa de por medio, toda la concentración puesta en este torneo de apertura. Quiere levantar también en cuanto al puntaje, ir mejorando nuevamente en la tabla, y por qué no desde el acumulado, o porque más adelante cuando arranque Copa Paraguay también la posibilidad de meterse a una Copa Internacional. Promesa un lindo partido después de lo que significó el juego que acaba de finalizar con la sorpresa, definitivamente, por cómo venía San Lorenzo de la tabla, por cómo venía Olimpia igualmente. Ese parate, se puede decir, esa frenada después del empate allí sobre el final de San Lorenzo al conjunto de Cano. Pero ahora nos traen Rubio Ñu y 2 de Mayo. A ver lo que pueden mostrar ambos en Trinidad, en la Arboleda, este partido que va a arrancar ahora en minutos. Estamos con la información. Informa Personal Flow, el internet más rápido del país. Bienvenido, Germán, rápidamente los equipos. ¿Cómo estás, Jorge? El saludo también para los compañeros y para la audiencia de Fútbol a lo Grande, Radio Monumental AM 1080 y todas sus plataformas. Rubio Ñu forma con el 25, Franco Frágueda en el arco, defensa 2 Rodi Ferreira, 31 Brian Blasi, 3 Javier Vallejos y 33 Rodrigo Alborno, media cancha 8 Rodrigo Rojas,
15 el capitán de equipo Ángel Lucena, 20 Fernando Chapa Martínez y 36 Carlos Jiménez. En ataque el 28 Anderson Leguizamón acompaña al principal delantero, el 40 Steven Pérez. Ese es el equipo albiverde que presenta a Gustavo Morínigo en su casa. Por su lado, 2 de mayo forma con el 1 Ángel Martínez en el arco, defensa 16 Alberto Espínola, 2 Miguel Barreto, 5 el capitán de equipo el colombiano Juan Camilo Saiz y 19 César Castro. Media cancha 17 Pedro del Valle, 32 Josué Díaz, 24 Oscar Romero y 31 Henry Riquelme. En ataque el 10 Alan Gómez junto al 9 Rodrigo Ruiz Díaz. Es la alineación inicial que presenta Eduardo Ledesma, técnico del Gallo. Muy bien, señores, la orden de Álvaro Jiménez, el juez, mueve la visita, comenzó el fútbol. Fútbol a lo grande. Monumental. Relata Jorge Casal. La pelota le va quedando a Barrito, el zaguero del conjunto Pedro Juanino, descargando para Saiz, el colombiano. Levanta la cabeza y se viene desde el fondo para el equipo visitante. Otra vez con Barrito, se perfila. Recibe la pelota sobre la zona derecha Alberto Espínola, que arranca de titular en el conjunto norteño. Largo el pelotazo que tiene destino de Del Valle. A la búsqueda de la pelota va Del Valle, corta Blasi. Saca el esférico a un costado lateral en ofensiva, al lado derecho para los de Mayo. Cada vez que cargas en Copetrol sumas beneficios con la app de Copetrol. Vamos, acumulas kilómetros y lo canjeas cuando quieras. Descarga la Copetrol, vamos. Así como en la cancha, tu futuro también se juega con decisión. Estudia en la UTICO con 30 años formando profesionales en todo el país. Levantando la pelota Alberto Espínola en campo rival. Tiene el 9 Ruiz Díaz, esférico cerca del área. La marca de Vallejos con la zurda. Otra vez saque de costado cerca del banderín para el equipo visitante. Tu Piruvisa, 30 años llenando tu hogar de felicidad. Comienza a dar indicaciones Morínigo y Ledesma, entrenador de los de Mayo. Es pelota para la visita. El comentario de Jorge Sosa en una presentación de La Salud tiene apellido Fleming Sistema Prepago. Avenida Eusebio Ayala, 1751. Llámenos al 729-6060 Fleming. Estilo campo, tu parrilla preferida. Sube Castro sobre la zona izquierda. Comienza a proponer el 2 de mayo que quiere ser protagonista con Del Valle. La pelota le queda a Alan Gómez. Del Valle para el gol. Del Valle para el gol. Del Valle para el gol. Vino. Cierra oportunamente Vallejo, señores. Carga oportuna, casi el primero de los de Mayo. Del Valle y el centro. Vallejo se la marca. Tiro de esquina para los de Mayo. Tu Piruvisa, 30 años llenando tu hogar de felicidad. Está el cuadro naranja. Era buena la situación. El 1-2 pedían offside, pero no. Había ganado bien con ese centro bastante complicado para toda la defensa de Rubio Ñu. La conexión con Del Valle, que había ganado buscando a Romero, a Ruiz Díaz. En la primera del partido, el cuadro hoy vestido de naranja. 2 de mayo estuvo cerca de anotar. Poca presencia de aficionados a las gradas, pero creo que tiene que ver mucho con el clima que estamos teniendo aquí en la capital. Le va a pegar Riquelme, tiro de esquina sobre la zona izquierda. Vendrá el córner para el conjunto norteño. En realidad pase corto de Riquelme con Del Valle. Jugada elaborada. Siempre quienes juegan corta y no termina bien. La pelota le va quedando la salida a Leguizamón para Rubio Ñu. Tokio prende la emoción. Ron Fortín, Cocos Uniones, Café Tradición, creando una experiencia única que despierta los sentidos. Fortín combina con todo. Cruza Alborno, mitad de terreno. Comienza a meterse en campo rival Rubio Ñu con Alborno. La pelota de Rodrigo Rojas. Desplaza el esférico en campo rival. Corta Oscar Romero. Balón sobre la zona derecha. Tiene Alan Gómez para el equipo de los de Mayo. Eleva sobre el sector izquierdo del ataque. Pica allí Del Valle. Corta bien Rodi Ferreira. Chapa Martínez, la salida para el equipo local. Plan Neo Plus, 400 megas de velocidad simétrica y Neo TV gratis, 48 canales paraguayos e internacionales, 150.000 guaraníes al mes. Neo, la expansión de tu mundo. Rodi Ferreira y al centro, le queda el gol a Pérez, tira mal afuera. Steven Pérez, el remate mal afuera, tiro de portería para el equipo de 2 de mayo. Tokio prende la emoción. Ron Fortín, Cocos Uniones, Café Tradición, creando una experiencia única que despierta los sentidos. Fortín combina con todo. Va a sacar la pelota desde el fondo Ángel Martínez. Habrá reposición de arco para el conjunto norteño. Vuelta a clases con Electroban. Descuentos en los productos que los más peques pueden necesitar. Escribinos al 0982-60-30-30. Electroban, mejorando tu calidad de vida. Más de 1.600 médicos, coberturas en los mejores centros del país. Más info al 021-248-8000. Opción SPS. SPS, 30 años cuidando tu salud con el respaldo de Covesipar. Está bien cerca allí en la zona baja, Germán. No hay charcos de agua, ¿verdad? Para los costados sí, pero no dentro del campo de juego. En las esquinas, frente al banco, zona de plateas, allí sí, pero en el campo en sí, una pista bastante rápida por la lluvia que se dio, pero no se observan charcos. ¿O cómo está observando parte baja, Germán? No, pese a la lluvia caída, la pesada lluvia caída, no se registra ningún charco importante. De hecho, ninguno, en ninguna parte hasta ahora la pelota se ha trabado mientras se desliza, así que de momento es bastante jugable aquí el campo de la Arboleda.
Muy bien, ¿cuánto va? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego, 5 minutos primera etapa. Petro Chaco, precio calidad de litro de aceite, indica Jorge. Que van empatando Rubio Ñu, 2 de mayo, 0-0. Y su seguros Chaco. En el Defensores del Chaco igualaron Olimpia San Lorenzo 1-1. Sanixar, 37 años de experiencia en el mercado, porcelanato, cerámicas, losas, griferías, accesorios para la construcción. Sanixar, proyectando juntos. En cada taller, en cada obra, en cada rincón del país hay una herramienta que no falla. Fácil, marca paraguaya, potencia que nos une. Saca el horno para el equipo albiverde del conjunto de Rubio Ñu. Santa Steven Pérez. Le va quedando la pelota sobre mitad de terreno. Juan Camilo Saiz, el colombiano, que anticipa a Leguizamón. Se mete Saiz, avanza al 2 de mayo. Largo, pelota sobre del Valle, que pica espaldas de Rodi Ferreira. Corre del Valle, protege la pelota Rodi, el esférico por el fondo. Es córner o finalmente saque de meta para Rubio Ñu. Múnich Original, amigos, asado y cerveza. No nacieron juntos, pero son inseparables. Múnich Original, nuestra esencia cervecera. Bajo la tecnología IQF o congelación rápida, las presas no se pegan entre sí. Y viene con un práctico cierre, recibe filetes, tiritas y más. Pechugón deliciosamente natural. ¿Qué le pasa a Rodi, Germán? Quedó dolorido en el tobillo derecho, luego de... Me parece que se resbaló y perdió el equilibrio al momento en que cubría la pelota ante la arremetida de Pedro del Valle ahí en la esquina. Quedó muy dolorido, quedó rengueando, está haciendo la prueba, de momento continúa el lateral derecho de Rubio Ñu, aunque con dolor. Señores, saque de meta para el equipo local. En San Justo Hierros, ángulos, blanchuelas, chapas y mucho más. Acceso Sur, casi perpetuo, Socorro y en B. Ventas al 0983-3088-13, Rete San Justo Hierros. Plan de leche de Lactolanda, sabor vainilla, ahora con nueva imagen, pero con el mismo sabor de siempre. Plan de Lactolanda, el postre que más te gusta. La pelota de Carlos Solucena descargando sobre la presencia de Vallejo, distribuye sobre el sector izquierdo. Allí tiene la salida Blasi para el equipo de Rubio Ñu. Balón otra vez para Carlos Solucena. Levanta el balón para Fernando Martínez. Rodrigo Rojas llega primero. Cuando iba para cortar, Oscar Romero pega Rodrigo Rojas, saque de costado, campo rival para 2 de mayo. El comentario de Jorge Sosa en una presentación de La Salud tiene apellido. Fleming, sistema prepago, avenida Eusebio Ayala, 1751. Llámenos al 729-6060. Fleming, estilo campo, tu parrilla preferida. Balón en mitad de terreno para José Díaz. Juega por abajo sobre la presencia ahora de Juan Camilo Saiz. Descarga el colombiano, va del Valle. Avanza el conjunto del 2 de mayo del Valle. Toca la pelota. Se mete Alan Gómez. Quiere ganar fondo de cancha. Se le termina yendo la pelota. Y saque de costado en su terreno. Lado derecho para Rubio Ñu. Tokio prende la emoción. Ron Fortín, Cocos, Uniones, Café, tradición. Creando una experiencia única que despierta los sentidos. Fortín combina con todo. El balón para el arquero. No se complica Fragueda. Controla y juega sobre la zona izquierda. Allí tiene la pelota Vallejos. Descargando sobre el sector izquierdo para Alborno. Alborno levanta el balón, corre, se va metiendo Rodrigo Rojas, corta Barrito. El balón se va a perder a un costado, va a reponer de manos el equipo de Rubio Ñu. En la Americana estudia con espacios modernos, prácticas reales, flexibilidad. Brasilia 1100, WhatsApp 0984-444-037. Universidad Americana, así quiero estudiar, así es la Americana. Camiones JMC, adaptado a tus necesidades y diseñados para hacer tu solución logística con el respaldo de Chacomera Automotores. No puede evitar Castro el córner, intentó sacar, la pelota se pierde por el fondo, tiro de esquina para Rubio Ñu. Tupiro Villa, 30 años llenando tu hogar de felicidad. ¿Quién le pega a Germán? Rodrigo Rojas desde la derecha. Sobre la banda derecha, tiro de esquina que favorece al conjunto de Rubio Ñu. Rojas, el experimentado, buscando la cabeza de Blas y de Vallejos. De Carlos Jiménez Casal, de Steven Pérez. Córner sobre la zona derecha para el equipo local, a orden del juez. Va Rojas, levanta centro, pelota viene arriba, salta y saca Castro del Valle en el rebote. Recupera el futbolista Jiménez para Rubio Ñu. Levanta otra vez la pelota dentro del área, remate al arco, algo pifiado de Vallejos. Intenta Saiz, logra despejar como puede. Le queda Alborno el rebote, va con todo Rubio Ñu. Alborno quiere ganar fondo de cancha, le cuesta sacar a Alan Gómez. Alborno el córner. En realidad, saque de costado cerca del banderín para el local. Un desconcierto de pifiadas allí sobre el final entre el de Rubio Ñu, 2 de mayo. Se enredaron todos hasta el propio Alberto Espínola, que después terminó recuperándose. Una de las novedades igualmente hoy, la experiencia de Alberto Espínola jugando allí sobre ese sector derecho de la defensa del cuadro vestido de naranja. Hablábamos del 2 de mayo. Es pelota para el equipo del 2 de mayo. Tupiro Villa, 30 años llenando tu hogar de felicidad. Va sacando la pelota Martínez para el conjunto visitante, jugando para Saiz. Pone el esférico en Castro, otra vez con Saiz, toca en su terreno 2 de mayo. Con Recuperal activa tu energía extra, una línea completa de multivitamínicos para cada estilo de vida. Recuperal, un producto Adion, evolucionamos juntos. Nuevos mochilas Shell, 4 modelos, diferentes colores, con todas tus cargas desde 100.000 más 40.000. Te llevas una mochila Shell, más info en @Shell Paraguay. ¿Cuánto va de fútbol?
Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 10 minutos. Primera etapa. Petro Chaco, precio, calidad de litro. Aceite indica Jorge. Van empatando Rubio Ñu 2 de mayo. Por ahora 0-0. Y su seguro Chaco. Monumental. Mañana se va a cerrar esta fecha 9 del campeonato con 2 partidos. 18:30 Trinidense recibe a Nacional. 20:30 en Campo Grande Recoleta Meliano. Informa Personal Flow, el internet más rápido del país. Partido de vuelta por el campeonato paulista. Palmeiras con Mauricio y Gustavo Gómez en cancha se están enfrentando al Novo Horizontino. El partido 0-0, 6 minutos de juego. En la ida, el Palmeiras lo ganó 1-0. Muy bien, tiro libre. ¿Quién está sentido, Rubio Ñu? Steven Pérez quedó dolido en la pierna izquierda, quedó como extendida. Esto le avisa al árbitro que se cerciora de lo que le ocurre al delantero de Rubio Ñu. Está probando, está moviendo. Me parece que en el tobillo es el problema que tiene el delantero Steven Pérez. Hace la prueba, mueve el tobillo. Está para continuar al menos de momento con un poco de dificultad. Señores, fútbol paralizado por ahora. Pelota para los de Mayo en su terreno. Sorpresas en la vida no se pueden evitar. Te damos respaldo para seguir adelante. WhatsApp 021-439-1000. Panal Seguros, un respaldo para cuando menos lo esperas. Afíliate hoy, emprendedor, docente, médico, personal de servicio, catedrático, alumnos de universidades para poder jubilarse a los 55 años. Informate al 218-4000, Caja Mutual. La pelota le va quedando, mitad de terreno. Se viene el conjunto de los de Mayo con Juan Camilo Saiz, el colombiano. Tocando para Alan Gómez. Entrega el Federico sobre la presencia de Díaz, distribuye el futbolista Betemetar y Barrito, complicado y tiene que retroceder todo con el arquero. Vuelve a comenzar Martínez para el equipo norteño. Todos hablan del mundial. Con Slot del Sol podés ganar un viaje todo pago con Lauris Diva. Más jugás, más chances de ganar. Infoslotdelsol.com. Catedral Weekend es el 50% de descuento con todos los medios de pago. Delivery al 627-7000. Farmacias Catedral, 120 años de calidad y compromiso con tu salud. Ángel Martínez con la pelota descargando sobre la presencia del colombiano Saiz. Saiz tiene el esférico. Va a la presión de Steven Pérez. Otra vez con el arquero, el futbolista nacido en el departamento de Cazapá, en San Juan de Poncino. Hablamos de Ángel Martínez. Tiene la pelota el colombiano Saiz. Cruza mitad de terreno. Se muestra Castro. Propone el 2 de mayo buscando el primero. Y Flamengo, campeón del campeonato carioca tras vencer a Fluminense por la tanda de penales. El partido en tiempo normal terminó 0-0. Se está metiendo sobre la zona derecha, fue al piso Gómez, reclama una falta, le saca de manera lícita al Borno, insiste la presión alta de Díaz, deja para Alan Gómez, buscando el primero 2 de mayo, Gómez se perfila, toca para Romero juega por bajo para Díaz, apertura sobre la zona derecha, avanza al 2 de mayo, se mete Riquelme, cayó al suelo, no hay falta, saca desde el fondo al Borno para Rubio Ñu. Suplito, aliado de confianza hace más de 70 años, hasta 70% de descuento en productos seleccionados. Automóvil Supli, legítimo, original y auténtico. Energy Gas llega hasta tu casa, rinden más, la instalación es gratuita. Delivery al 021-728-9228. Tu solución rápida y confiable, Energy Gas. Qué mal cayó, creo que es Chapa Martínez el que quedó tumbado ahí en el suelo, Germán. Exacto, Fernando Chapa Martínez quedó muy dolorido en la zona de la cabeza luego de disputar esa pelota. En realidad solamente él fue el que saltó, le puso un poco el cuerpo allí a Alan Gómez justo cuando ya estaba en el aire. El futbolista de Rubio Ñu es lo que le está protestando al árbitro, que no haya cobrado la falta. El árbitro solamente dejó seguir la jugada, quedó muy dolorido entre el costado de la cabeza y la nuca. Es allí donde manifiesta dolor el volante central de Rubio Ñu, que ya está siendo asistido por los médicos. Fútbol paralizado, pelota en su terreno para los de Mayo. El verano se disfruta cuando se prende. Prueba la auténtica Toscana Upizza, ideal para aprender el juego. Upizza, calidad desde su origen. Unisal te ofrece carreras acreditadas por la ANEAES, bioquímica, contabilidad, derecho y otras carreras. Llámanos al 235-8000 Unisal. El golpe fue bastante fuerte, en un momento se recupera, pero una cosa es cuando caes con la cabeza y haces poner el brazo. Aquí no tuvo ni el tiempo de poner el brazo, directamente de cabeza al suelo, termina cayendo allí Fernando Chapa Martínez. De a poco se va recuperando, fue un golpe bastante fuerte en esta. Primero se levantó, se quejó, pero ahora recibe la asistencia allí de la sanidad del cuadro local. Señores, pelota para el 2 de mayo, el partido 0-0. Para instalar tu industria o fábrica, Urbanización Centro Industrial de Villeta 1 y 2, comunicate al 413-7000. La Paraguaya Inmobiliaria S.A. Amarot Outlet, la camionetaza al mejor precio, antes $55.500, ahora contado desde $46.900. Promota Gustar Stock, redes @ Volkswagen Paraguay. Señores, la salida para el equipo, ¿se va recuperando Chapa Martínez o no?
Sí, va a salir un ratito afuera después de haber sido asistido por los médicos, recordando que no fue falta. El árbitro determinó en esta jugada suelta preferencial a favor de 2 de mayo, por eso sale la visita. ¿Cuánto va? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 15 minutos, primera etapa. Petro Chaco, precio, calidad de litro, aceite indica Jorge. Se van empatando Rubio Ñu, 2 de mayo 0-0. Y su seguros Chaco. Va a sacar desde el fondo al bordo para el equipo albiverde. Transferencias que nunca llegan, deja de entrar en la escuelita. Asegura tus cobros con Mango, la nueva forma de cobrar. Cobra seguro, cobra con Mango. Crystal House, expertos en la colocación de vidrios templados, DBH, laminados y más. Seguinos en redes sociales, Crystal House, cristalizando sueños. El balón le va quedando Fernando Chapa Martínez, entregando para Alborno, descarga por el medio para Carlos Lucena. Se arroja al suelo y le saca el balón el esférico allí Oscar Romero, aunque va recuperando Rodrigo Rojas, descargando para Alborno, que se suelta sobre el sector izquierdo. Levanta centro, Pires a la carrera, mal afuera. Le pegó Steven Pérez, la pelota pasó lejos del arco de Martínez, tiro de portería para el 2 de mayo. Carnaval de ofertas, descuentos en todos los productos. Comprando participas de la promo Bristol te lleva al Mundial. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Uninorte es la universidad privada número 1 en Paraguay. Inscripciones abiertas, llámanos al 021-729-4600. Uninorte, número 1 en calidad, ciencia y cultura. Una buena la llegada, pero malo el tiro en cuanto a Pérez. Se había proyectado bien sobre el perfil izquierdo desde la proyección de la llegada al Borno en el centro, pero después se elevó de más el tiro a Steven Pérez. En los primeros minutos como que estaba un poquito mejor 2 de mayo, ahora igualó Rubio Ñu, igual. Es un partido abierto, le va a venir el espectáculo algún gol de uno de los dos equipos. Se suelta del Valle, coloca centro, saca la defensa de Rubio Ñu con Alborno. Insiste la presión ante del 2 de mayo. Vuelve a recuperar Vallejos, toca con Alborno, sale Rubio Ñu. El comentario de Jorge Sosa en una presentación de La Salud tiene apellido. Fleming Sistema Prepago, Avenida Eusebio Ayala 1751. Llámenos al 729-6060 Fleming. Estilo campo, tu parrilla preferida. Pelota en ataque para el equipo norteño. Alberto Espino la tiene, el esférico se le va a un costado. Lateral cerca del banderín para la visita. Tupiru Villa, 30 años llenando tu hogar de felicidad. Creo que definitivamente, por lo menos en estos últimos partidos, después de los juegos de Copa, perdió un lugar en el equipo y me extraña es Alfonso, porque a mí me gusta bastante, es un jugador desequilibrante. Elías Alfonso, otro partido donde está nuevamente en el banco de los suplentes. Hoy jugando con Henry Riquelme por allí, por izquierda del Valle. El otro día había debutado igualmente el ex Cerro, hoy no está Fariña. Está en el banco, algunas de las variantes, buscando la mejor versión de este conjunto en la actualidad. El técnico Ledesma, técnico del 2. Va a sacar la pelota desde el fondo el arquero Fraga de Rubio Ñu. Tokio, prende la emoción. Ron Fortín, Cocos, Uniones, Café y Tradición, creando una experiencia única que despierta los sentidos. Fortín combina con todo. Se va metiendo sobre la zona derecha, intentó Anderson Leguizamón, se le va la pelota. Está reclamando algo Morínigo, el balón le va quedando a Castro, busca la salida el 2 de mayo. En Concasa, cada ladrillo, tejo, gramo de cemento es de la mejor calidad de Concasa, construyendo historias. En Rumbos estamos para cuidarte y ser tu respaldo en cada paso. Encontrarnos en redes sociales o llamarnos al 449-488. Rumbos y sea de seguros, protegiendo tu futuro siempre. Y otra de las novedades, hoy Barreto de central. Espino, la lateral sobre el sector derecho. Miguel Barreto con Camilo 6, los centrales. Sosa, por ejemplo, estaba en el banco. Pedro Sosa. Otra de las variantes de las novedades del lado 2 de mayo. Queda poquito con los nombres. Ahora ya sin la doble competencia busca encontrar esa mejor versión del lado del 2 de mayo que busca puntuar. Informa Personal Flow, el internet más rápido del país. Matías Galarza debutó en la MLS en su nuevo equipo, siendo compañero de Miguel Almirón en la caída del Atlanta United ante el Real Salt Lake 3-2. Tiro libre que corresponde al equipo de Rubio Ñu porque fue al piso. Cardoso Lucena pide en tarjeta. No dice el juez, mitad de terreno. Pelota para Rubio Ñu. Financiación de vivienda de Bancod para construir, comprar o refaccionar. Acércate a Bancod y empieza a hacer realidad tu lugar. Bancod crece desde la raíz. Mega Call Center y Autoforma hasta el 50% de descuento en productos seleccionados a través del 61 61 000 y Autofarma sin Punto Farma. Cuidamos tu salud, tu belleza y tu economía. De los dos entrenadores, el más intenso es Morínigo, Germán. Sí, Morínigo porque quiere aprovechar que hay veces que 2 de mayo sale al ataque, quiere aprovechar los espacios constantemente hacia los mediocampistas y hacia los delanteros, a quienes dan más indicaciones. Eduardo Ledesma pide intensidad, de momento también conversa con su asistente Gustavo Noguera, como en este momento, por ejemplo.
Señores, la salida de 2 de mayo le va quedando a Riquelme. Toca por el medio con Díaz. Mueven su campo el 2 de mayo. 50.000 guaraníes de compras en CDSA, un cupón electrónico, productos en promoción, cupones extras. Venía al ahorrazo y cuanto más compras, más chance tenés de ganar. En billetas, zona residencial, salida, rutas importantes. Contacta al 021-443-600. La loteadora inmobiliaria. Dame tiempo, Juan. Gol en camino de Rubio Ñubino. Afuera Leguizamón. Leguizamón solo sobre la zona derecha en diagonal. Es zurdo. Se metió, tenía el gol. Le pegó por encima del arco de Martínez Niño. Bien, dice Monínigo, porque era buena la acción por abajo. Esa habilitación controló y cuando estaba ganando terreno y espacio dentro del área, le da de punta cara, ya sí, de puntín. Le queda un poco adelante esa pelota ayer el jugador de Rubio Ñu y con la pierna menos hábil, porque iba controlando con la pierna izquierda y después como que se adelantaba también ya el central del 2 de mayo. No tuvo otra que meterle el derechazo de puntín sobre el travesaño. Era buena la llegada para Rubio Ñu. No supo definir en esta Leguizamón. Se salvó el equipo visitante. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 20 minutos. Primera etapa. Petro Chaco. Precio calidad de litro de aceite indica Jorge. Están empatando Rubio Ñu, 2 de mayo 0-0. Y su seguros Chaco. Va sacando Castro para el equipo del 2 de mayo. En billetes, zona residencial, salida, rutas importantes. Contacta al 021-443-600. La loteadora inmobiliaria. Su inversión más segura en la vida. Semana Santa, salí con seguridad, salí con Cumo. En marzo, comprando 3 cubiertas, te llevas una de regalo. Visita redes de Cumo. Cumo, mejor en todos los caminos. Cardoso Lucena jugando por bajo sobre la presencia de Vallecos. El zagueiro de Rubio Ñu toca el balón sobre la banda derecha con Blasi. Se perfila Rodi Ferreira que pica también sobre el sector diestro del ataque ñuense. La pelota otra vez para Cardoso Lucena. Toca sobre la presencia de Alborno. Pisa el balón Rodrigo Rojas ahora. De vuelta con Cardoso Lucena. Alta presión de Ruiz Díaz. La pelota de Blasi. Se viene Rubio Ñu. Apostala, te lleva la copa con tus apuestas desde 30.000 guaraníes. Viajas en vuelo charter para alentar a la selección. Apostala, sponsor oficial de la Albirroja. Cosito con leche, La Pradera en su presentación sachet fresca por 60 días. Y sin necesidad de frío, La Pradera, lo mejor en lácteos. Cardoso Lucena encara y escapa de la marca de Alan Gómez, que lo venía sujetando de la camisita. El árbitro la advierte, pita la falta, tiro libre en ataque, tiro libre para Rubio Ñu. Pema y Flores con usted los 365 días del año, las 24 horas. General Díaz 640, teléfono 499-553. Instagram Pema y Flores. Solicita tu póliza de seguro al 021-236-3000 o ingresa al solseguros.com.py. El Sol Seguro siempre te acompaña. Se va metiendo al horno, el pase corto en el tiro libre de parte de Fernando Martínez para el horno. Se equivoca en el pase. Pide disculpas el lateral izquierdo de Rubio Ñu. Habrá saque de costado en su terreno para los de mayo. Lo va a hacer Espínola. Precios imbatibles de stock. Papel higiénico Aramí, 2.500 guaraníes. Jabón de tocador Bio, 1.600 guaraníes. Hasta el 15 de marzo con todo medio de pago. Supermercados Stock, lo bueno para vos. Los cortes premium de Short TV llevan el sello de lo mejor de nuestra tierra. Short TV, sponsor oficial de la Albirroja. El balón le va quedando a Castro. Castro sobre la zona izquierda. Levanta el esférico. Atención, corre del Valle. Corta bien en la marca de Rodi Ferreira. Jugando para Blasi. Se complicó Blasi, pero atento está Rodi Ferreira para recuperar la pelota por caída del Valle peligrosamente para el 2 de mayo. Aunque recoge por el medio Díaz. Tocando la pelota sobre la zona izquierda para Castro. Avanza el 2 de mayo. Castro tiene la pelota. Busca el primero la visita. Más de 25 años junto a vos. La mejor atención y calidad en toda su red de estaciones de servicios. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. Con las tapas doradas de Coca-Cola y Powerade. Participas por viajes, camisetas oficiales y 30.000 premios más. Coca-Cola, sponsor oficial de la Copa Mundial y la Albirroja. Corre del Valle cerca de Lara. Cruza la marca oportunamente Blasi. La pelota se pierde a un costado lateral cerca del banderín para el 2 de mayo. Tupiru Villa, 30 años llenando tu hogar de felicidad. El juego continúa 0-0. Bloquea hasta un 94% del calor con los polarizados Santec Evolve. Encontralos en Erimar. Erimar, lo que la fábrica no te dio. Miles de millones en premios y muchas chances para volverte millonario. La suerte te está llamando, no la dejes ir. CNT se pone muy. Castro tiene la pelota, golpea el esférico. Atención, metiéndose Romero. Romero pierde ante la marca de Blasi. El esférico, el balón, la pelota le va quedando en el rebote. Atención a Steven Pérez, pica Jiménez Casal. Sale el arquero, abandona su arco Martínez porque se iba metiendo Jiménez peligrosamente. El rebote le va quedando para ahora Castro. Distribuye bien sobre la zona zurda. Allí pica en diagonal, va del Valle. 3/4 de terreno, levanta la cabeza, aplica el freno. Castro tiene la pelota, se aproximan los de mayo, pero Castro le terminó regalando el Chapa Martínez.
La Plata Empeños, la primera casa de empeños del país con certificación internacional ISO 9001. Te ofrecemos mucho más dinero. Empeña seguro, empeña en La Plata. La potencia y precisión de Hildy llevan tu obra a otro nivel. Resistencia, innovación y seguridad en cada proyecto. Hildy Ferropar, construyen contigo. Va Rodrigo Rojas para Anderson Leguizamón, ganó fondo de cancha, ataca Rubio Ñu, centro. Las manos de Martínez. Atento el arquero norteño, desactiva el ataque de Rubio Ñu. Cada vez que cargas con Copetrol sumas beneficios con la app de Copetrol. Vamos, acumulas kilómetros y lo canjeas cuando quieras. Descarga la Copetrol, vamos. Elegí tu carrera en modalidad presencial o a distancia con la flexibilidad que necesitas para llegar a tu meta. Única información que transforma tu futuro. ¿Cuánto va Juan? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 25 minutos, primera etapa. Petro Chaco, precio calidad de litro exacto indica Jorge. Que siguen empatando Rubio Ñu, 2 de mayo, 0-0. Y su seguros Chaco. Monumental. Plan Neo Plus, 400 megas de velocidad simétrica y Neo TV gratis, 48 canales paraguayos e internacionales, 150.000 guaraníes al mes. Neo, la expansión de tu mundo. Vuelta a clases con Electroban, descuentos en los productos que los más peques pueden necesitar. Escribinos al 0982603030. Electroban, mejorando tu calidad de vida. Recordando, señores, el empate de Olimpia frente a San Lorenzo, 1-1 de Defensores del Chaco. La pelota le va quedando a Rodi Ferreira para el equipo ñuense en su terreno. Levanta el esférico, corre Leguizamón, corta Castro, busca por arriba del Valle, logra controlar, pero el árbitro indicó falta. ¿Quién está tendido en el piso? ¿Es Pérez? Steven Pérez, sí, que había bajado a colaborar en defensa en ese lateral a favor. Tiro libre en su terreno para Rubio Ñu. Asamblea ordinaria y extraordinaria de Coopecipar, domingo 22 de marzo, Centro de Convenciones del Mariscal. Contacta al 021-248-8000. Coopecipar, tu mejor opción. Termocalentadores Peinza, calientan más litros por hora, versiones de 80 y 50 litros. Peinza, una empresa del Grupo AFP. Reclama Díaz en mitad de terreno, la pelota de Rodrigo Rojas, tocando sobre la presencia de Javier Vallejo, uno de los zagueros del equipo de Rubio Ñu. Ángel Cardoso Lucina, descarga bien sobre la presencia de Jiménez, carga Rubio Ñu, pelota arriba, le queda al horno, no pudo controlar, corta ahí la marca Espínola, saque de costado, campo rival, lado izquierdo para Rubio Ñu. Cuando el trabajo exige más, aparece Fasi Warrior, la línea profesional de Fasi, creada para los que no se rinden. Fasi, marca paraguaya, potencia que nos une. Múnich Original, amigos, asado y cerveza no nacieron juntos, pero son inseparables. Múnich Original, nuestra esencia cervecera. Sigue siendo un partido bastante parejo desde la lucha, desde la entrega, con pocas situaciones de cara a los arcos. En esta parte sigue siendo Rubio Ñu el que un poquito de los dos tiene más posición de la pelota, que intenta anotar y cada que puede el 2 de mayo con alguna contra. Busca inquietar al arco de Fragueda. Está cargando Pérez, baja bien de cabeza, le queda Jiménez, tira, bloquea Alberto Espínola. El esférico al fondo, tiro de esquina al lado izquierdo para el conjunto local. Tupir Villa, 30 años llenando tu hogar de felicidad. Por arriba buscando el primero Rubio Ñu. El comentario de Jorge Sosa en una presentación de La Salud tiene apellido. Fleming, sistema prepago. Avenida Eusebio Ayala 1751. Llámenos al 729-6060 Fleming. Estilo campo, tu parrilla preferida. Rodrigo Rojas y el córner, pelota bien arriba, el cabezazo defensivo de Díaz, corre, atención sobre la zona derecha, pica Rodi Ferreira, deja que la pelota se pierda por el fondo, de vuelta será córner, esta vez por derecha para Rubio Ñu. Tupir Villa, 30 años llenando tu hogar de felicidad. Y el mismo Rodi Ferreira se encarga de la ejecución, la pelota viene arriba, testazo defensivo, saca como puede Díaz, el rebote le va quedando a Alan Gómez, casi se complica, Henry Riquelme, impacta la pelota, la pierna de Jiménez, saque de costado en su campo para los de Mayo. Tokio, prende la emoción, Ron Fortín, Cocos, Uniones, Café, tradición grande, una experiencia única que despierta los sentidos. Fortín combina con todo. Una pareja de amigos en sintonía, Damián y Fascu, zona costanera, en camino, ayer reportando sintonía, ambos haciendo fuerza por Rubio Ñu. Por la Copa Conmebol Libertadores Sub-20, Olimpia venció 4-1 a Sporting Cristal en el grupo B, donde termina liderando momentáneamente Olimpia. En su grupo, Palmeiras, Universidad Católica de Ecuador y Sporting Cristal. Muy bien, se va metiendo del Valle, cayó al área, no había falta. No era penal para el 2 de mayo, el árbitro dice, no, es tiro de esquina. Pero Del Valle quedó tumbado en el área, niño. Parecía la distancia que da directamente ese golpe en el tobillo, pero dice el árbitro, no, es tiro de esquina. Por lo menos por cómo se tiró y simuló Del Valle, como si fuera que le rompió el tobillo y me quedan dudas, ¿eh? ¿Fue pelota o fue toque allí abajo? El árbitro dijo tiro de esquina. Por ahora, córner para el equipo del 2 de mayo. Tupir Villa, 30 años llenando tu hogar de felicidad. Germán.
y el árbitro está conversando con el VAR. Le pide el jugador de 2 de Mayo a Henry Riquelme, que se alistaba para patear el córner de la izquierda, que espere un ratito porque está conversando con el árbitro VAR. En este caso es Edgar Galeano. Por ahora, fútbol paralizado. Pecho nugget de prácticos y deliciosos bocaditos de pollo, muy fáciles de cocinar. Búscalos en la sección congelados de los supermercados. Pechugón paraguayo como vos. En San Justo Hierro, Los Planchuelas, Chapas y mucho más. Acceso Sur casi perpetuo, Socorro Ñembe. Ventas al 0983-3088-13, redes San Justo Hierro. Jorge. Sí, escucho. No pasó nada, sigue el juego. Muy bien, ¿cuánto va? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 30 minutos, primera etapa. Petro Chaco, precio calidad de litro de aceite indica Jorge. Se van empatando Rubio Ñu, 2 de Mayo, 0-0. Y su seguros Chaco. Monumental. Viene el córner, Romero para Gómez, tira, que cerca pasó. Que cerca pasó el remate, Alan Gómez dentro del área, el remate cruzado. Con la pierna derecha pasó cerca del poste sur, Odiño. Pelota preparada definitivamente de laboratorio. Ejecutaron bien aquí, no el centro directo, sino el pase primeramente de Romero, que estaba esperando fuera. El pase finalmente después para Alan Gómez, que estaba acompañando ayer 1-2. Dejó el descubierto allí a los hombres de Rubio Ñu. Era buena la intención. Buscó el segundo poste. Se fue cerca del poste izquierdo de ese palo. Buen tiro de Gómez, pero no lo necesario para meterse. Tuvo una muy buena chance en esta 2 de Mayo. Salida que favorece al equipo de Rubio Ñu. Flan de leche de Lactolanda, sabor vainilla, ahora con nueva imagen, pero con el mismo sabor de siempre. Flan de Lactolanda, el postre que más te gusta. Convocatoria 2026 posgrado. Formate con docentes referentes del sector. Consulta al 0981-277-726. Universidad Americana, así quiero liderar, así es la americana. La pelota en poder, Alberto Espínola, la salida para el 2 de Mayo. El juego continúa 0-0. 31 clavado tenemos de la primera parte. Olimpia, San Lorenzo empataron en el Defensores del Chaco 1-1. Camiones JMC, adaptado a tus necesidades y diseñados para ser tu solución logística, con el respaldo de Chacomera Automotores. Con Recuperal, activa tu energía extra, una línea completa de multivitamínicos para cada estilo de vida. Recuperal, un producto Adion, evolucionamos juntos. Alejandro Silva, el gol para Olimpia. Empató Luis Fernando Cáceres para el equipo del Sportivo San Lorenzo. La pelota le va quedando a Barreto. No se quiere complicar. Juega para el arquero. Despeja Martínez. Balón arriba, mitad de campo. Aparece Díaz. Quiso descargar en Del Valle. Atento para la marca. Saca Rodi Ferreira. Otra vez recupera cerca de la raya Del Valle. Toca la pelota para Castro. Campo rival. Propone el 2 de Mayo, que se aproxima al arco de Fraga. Con Recuperal, activa tu energía extra, una línea completa de multivitamínicos para cada estilo de vida. Recuperal, un producto Adion, evolucionamos juntos. Nuevos mochilas Shell, 4 modelos, diferentes colores, con todas tus cargas desde 100.000 más 40.000 te llevas una mochila Shell. Más info en @Shell Paraguay. Niño. Hay una particularidad, no sé si se observa desde cabinas, pero se nota que se movió un poquito las dimensiones del campo, por decir así. Donde antes era el área grande, está un poquito más para atrás, y también eso se ve en el medio campo, Germán. No sé, por lo menos desde la toma aérea sí se nota ese detalle en el medio campo, en el área, como que se corrió un poquito, por decir así, las líneas de marcación del área grande y del propio centro del campo de juego. Por lo menos en este partido me estoy percatando en cancha de Rubio Ñu. No sé si en los anteriores también se notaba eso, Germán. Sí, así es, Jorge, se nota en este partido. Para este partido fue el cambio a comparación del anterior en el que había jugado el local Rubio Ñu. A ver, haciendo el cálculo así a ojo, aproximadamente 1 metro más grande o más, a ver, hay más espacio en aproximadamente 1 metro comparando con cada línea. Eso es lo que se puede calcular. Por ejemplo, en la raya del área, las líneas de fondo están 1 metro más para atrás, un metro más hacia las gradas. Y así en cada línea. Por ejemplo, la medialuna, por ejemplo, se nota que está un poquito más para atrás a comparación de donde estaba habitualmente. Se nota, por lo menos que se agrandó 1 o 1,5 metros o hasta 2 metros quizás el campo de largo, sobre todo aquí de la Arboleda, Jorge. Sí, aquí que también tiene buen ojo, me dice Juancito Silva, también de ancho, tanto de largo como de ancho se hizo ese cambio PG, por lo menos en cuanto a la pintura, porque se observan que sigue como era el anterior círculo central, que está un poquito más, así como decís, ese 1 metro un poco más para la izquierda, como que corrió más para el sector derecho, y misma situación con la zona del área grande. En esos sectores me percaté de detalle, y usted también tiene un buen ojo allí, mi querido Germán. 0-0 el partido.
En un segundo todo puede cambiar, una caída, un choque, te damos respaldo para seguir adelante. Panal Seguros, un respaldo para cuando menos lo esperas. Si sos afiliado de la Caja Mutual, solicita tu tarjeta de crédito y obtener 11 tipos de reintegros en diferentes rubros. Llama al 218-4000, solicítalo ya, Caja Mutual. Va Rubio Ñu con Cardoso, Lucena, la pelota le queda sobre el sector izquierdo a Jiménez. Encaró Jiménez, levanta centro, pelota al área, saca de cabeza Díaz. Cardoso, Lucena insiste, marca Gómez en el fondo, anticipa Blas y le queda Jiménez, pelota para Steven Pérez de cabeza, a las manos del arquero Martínez del 2 de mayo. El Mundial se vive en Slot del Sol, juega y gana un viaje todo pago con Lauris Diva, más jugás, más chances de ganar. Detalles en slotdelsol.com. Catedral Weekend, hasta el 50% de descuento con todos los medios de pago. Delivery al 627-7000, Farmacias Catedral, 120 años de calidad y compromiso con tu salud. Díaz tiene la pelota para el equipo visitante con Alberto Espínola. Espínola se asocia con Oscar Romero por abajo para Barreto. ¿Cuánto va? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 35 minutos, primera etapa. Petro Chaco, precio, calidad y nitroceito indica Jorge. Van empatando Rubio Ñu 2 de mayo 0-0. Y su seguro Chaco. Mañana Trinidense Nacional 18-30, 20-30 Recoleta Meliano en Campo Grande. Supli, tu aliado de confianza, hace más de 70 años, hasta 70% de descuento en productos seleccionados. Automóvil Supli, legítimo, original y auténtico. Energy Gas llega hasta tu casa, rinden más. La instalación es gratuita. Delivery al 021-728-9228. Tu solución rápida y confiable, Energy Gas. Y bueno, el Rápido del Valle, pero neta simuló nuevamente lanzándose en ese mano a mano que no pudo superar la buena presencia de Rodi Ferreira allí marcándole. Y ahí es donde me parece que extrañamente no está Elías Alfonso, porque tiene dos jugadores que son desequilibrantes del medio para arriba 2 de mayo. Por izquierda del Valle y por derecha Elías Alfonso, eso en Copa. Pero hoy Elías Alfonso está en el banco. Señores, la salida de Blasi para Rubio Ñu. El verano tiene sabor cuando se enciende con Upisa. Johnny Pancho Upisa, práctico, rápido y siempre listo para aprender el juego. Upisa, calidad desde su origen. Unisalce, Central España 330, Sandorense y filiales en Lambaré, Capiatá, Itagua, Coronel Oviedo, Villarrica, Caguazú, Ciudad del Este, Carapegua y Pilar. Unisal. La pelota le va quedando en mitad de terreno Oscar Romero. Romero jugando para Barreto, se equivoca Miguel Barreto. Le termina regalándole Federico Vallejos. Vallejos deja correr para el arquero. Hablamos de Fragueda. Distribuye con Blasi. 36 tenemos primera parte. El partido continúa 0-0. Para instalar tu industria o fábrica, urbanización, centro industrial de Villeta 1 y 2. Comunicate al 413-7000. La Paraguaya Inmobiliaria S.A. Amarot Outlet, la camionetaza al mejor precio, antes $55.500. Ahora contado desde $46.900. Promo a agotar stock, redes @ Volkswagen Paraguay. Chapa Martínez levanta la pelota sobre la zona derecha, corre de Guizamón, se alcanza para peligro y llegó nomás de Guizamón. Vale para el centro, está cerca Rodi Ferreira, balón para Pérez, no pudo de cabeza. Venía reclamando una falta, anillo allí Esteban Pérez dentro del área. Y reclama Rojas. Algunos piden como un penal, otros un tiro de esquina, pero Jiménez dice córner, sí. Todos piden tiro de esquina. No, dice Jiménez que estaba cerca. Era buena la jugada del centro. Y sí, efectivamente se le terminan pegando en Barreto. Eso es la reiteración o en Saiz. Barreto, sí. Termina pegando en Barreto. Debió ser tiro de esquina. No se percató de esto el asistente, mucho menos el árbitro. El despeje de Espínola. Ahora sí, le corrigen, le dan allí esa indicación al árbitro. Será tiro de esquina. Tiro de esquina que corresponde al equipo de Rubio Ñu. Tupiru Villa, 30 años llenando tu hogar de felicidad. Le va a pegar Rodrigo Rojas. El comentario de Jorge Sosa en una presentación de La Salud tiene apellido. Fleming, sistema prepago, avenida Eusebio Ayala 1751. Llámenos al 729-6060 Fleming. Estilo campo, tu parrilla preferida. Sobre la banda derecha Rodrigo Rojas, tiro de esquina para Rubio Ñu, coloca centro, pelota arriba, despeja la defensa, rebote, vino, salvó a Barreto, insiste Rubio Ñu, gol en camino de Vallejos, tira. Afuera el remate de Vallejo, se salvó el equipo de los de Mayo, niño. A más de uno engañó porque dio en la red, pero en la cara externa ese tiro de Vallejo. Primero Blasi que fue a pelear, sacó el derechazo, buen bloqueo, igual allí el centro, Barreto que desvió por el camino al central, le queda a Vallejos que controló de zurda, sacó el disparo, pero da en la cara externa de la red. Se salvó en esta 2 de mayo, fue buena la llegada después de esta pelota quieta, buscó, presionó Rubio Ñu, pero no llegó al gol. Saque de meta para los de Mayo. Tokio, vende la emoción. Ron Fortín, Cocos, Uniones, Café Tradición, creando una experiencia única que despierta los sentidos. Fortín combina con todo. Va a sacar la pelota Martínez, repondrá el conjunto del 2 de mayo, el partido 0-0. Pusieron Mutual a su número de cuenta, dejar entrar en la escuelita, asegura tus cobros con Mango, la nueva forma de cobrar, cobra seguro, cobra con Mango.
Crystal House, expertos en la colocación de vidrios templados de BH, laminados y más. Seguidos en redes sociales. Crystal House, cristalizando sueños. Saca la pelota Barreto, corre metiéndose Henry Riquelme cerca del área de Rubio Ñu. Despeja como puede Rodrigo Rojas, no hay falta. El balón se va a perder a un costado cerca del banderín lateral para la visita. Tupirubillá, 30 años llenando tu hogar de felicidad. 39 clavado, primera parte del partido, continuo 0-0. Pedí tu Motobuller, cuotas de 259.000 sin entrega inicial y con los mejores precios del país. Puedes ganar un Audi Q5 Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Uninorte es la universidad privada número 1 en Paraguay. Inscripciones abiertas. Llámanos al 021-729-4600. Uninorte número 1 en calidad, ciencia y cultura. Vuelve a aproximarse el equipo norteño cerca del arco de Fragueda. Se va metiendo Espínola, falta. Falta sobre Espínola, tendrá un tiro libre peligroso cerca del área. La visita, ¿cuánto va de fútbol? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego, 40 minutos. Primera etapa, Petro Chaco, precio, calidad de litro de aceite indica. Están empatando Rubio Ñu 2 de mayo, 0-0. Y su seguros Chaco. Monumental. Y le pega Germán. Alan Gómez está para darle de zurda y se acerca, o mejor dicho, de derecha, y también está cerca Henry Riquelme. Tiro libre que corresponde al equipo visitante. Financiación propia de viviendas de Bancop para construir, comprar o refaccionar. Acércate a Bancop y empieza a hacer tu realidad de tu lugar. Bancop crece desde la raíz. En Concasa, cada ladrillo, teja o gramo de cemento es de la mejor calidad. De Concasa, construyendo historia. Va al centro de Riquelme, despeja la defensa, el rebote Romero, la carrera mal, lejos afuera. Estilo de portería para Rubio Ñu. Uninorte es la universidad privada número 1 en Paraguay. Inscripciones abiertas, llámanos al 021-729-4600. Uninorte, número 1 en calidad, ciencia y cultura. Saca la pelota desde el fondo, señores, el arquero Fragueda del conjunto de Rubio Ñu iba a dividirla, pero en realidad termina jugando corta para Vallejos. Alta presión de Oscar Romero. Vallejos no se quiere complicar, toca para Olasi. Mega Call Center y Autofarma hasta el 50% de descuento en productos seleccionados a través de 61 61 000 y Autofarma. Sin Punto Farma, cuidamos tu salud, tu belleza y tu economía. En Rumbos estamos para cuidarte y ser tu respaldo en cada paso. Encontranos en redes sociales o llámanos al 449-488. Rumbos S.A. de Seguros, protegiendo tu futuro siempre. Propone Rubio Ñu con la presencia sobre la zona derecha de Leguizamón. Alcanza a controlar a Castro. Pelota en mitad de terreno con Díaz. Otra vez con César Castro. Lo persigue Leguizamón. Balón arriba sobre la zona allí de Del Valle, pero quedó tendido en el suelo Castro. Piden tarjetas así, Germán. Sí, piden tarjeta, pero el árbitro solamente sanciona la infracción de Leguizamón sobre Castro, pese a la barrida de atrás. El árbitro considera que no fue demasiado grave el impacto, por eso solamente cobra la falta. Estilo libre, mitad de terreno para los de Mayo. 50.000 guaraníes de compras, accedes a un cupón electrónico, productos en promoción, cupones extras, venía al ahorrazo. Y cuanto más compras, más chances tenés de ganar. En Villeta, zona residencial, salida, rutas importantes, contacta al 021-443-600. La loteadora inmobiliaria, su inversión más segura en la vida. La pelota sobre la zona derecha, corre Alberto Espino, la quiere ganar fondo de cancha, le termina sacando el Federico Cardoso Lucena. Se viene de contra Rubio Ñu, se mete Jiménez. La marca por parte de Barreto. Termina sacando el colombiano Saiz. Pica Ruiz Díaz. Bloquea en el fondo, despejando del zaguero. Hablamos de Vallecos en Rubio Ñu. Cuando se trata de potencia y rendimiento, los paraguayos lo tienen claro. Barda, la batería número 1, reconocida como Top of Mind 2025. Elegí Barda. Aposta desde 30.000 guaraníes y viaja para alentar al Albirroja. Aposta al sponsor oficial del Albirroja. No se rompe el 0 por ahora. Igualan Rubio Ñu, 2 de mayo 0-0. En el Defensores del Chaco Olimpia, San Lorenzo igualaron 1-1. Cocido con leche, La Pradera en su presentación sachet fresca por 60 días y sin necesidad de frío. La Pradera, lo mejor en lácteos. Bema y Flores con usted los 365 días del año, las 24 horas. Mariscal López, teléfono 671-767. Instagram Bema y Flores. Se va metiendo cerca del área, carga. Henry Riquelme bloquea del zaguero. Estamos hablando de Vallejos en el conjunto de Rubio Ñu. Puntea como puede Jiménez. Va recobrando la pelota a mitad de terreno, campo. Adversario Romero para el equipo de los de Mayo. Se queda finalmente con el esférico Rodrigo Rojas. Saca Blasi para Rubio Ñu. Solicita tu póliza de seguro al 021-236-3000 o ingresa al solseguros.com.py. El Sol Seguros siempre te acompaña. Precios imbatibles de stock: aceite girasol 900 ml, 13.900 guaraníes. Harina Federal 1 kilo, 3.900 guaraníes. Encontralos en Supermercados Stock y Stock Express. Supermercados Stock, lo bueno para vos. Avanza Rubio Ñu con Jiménez. Todo anulado. Banderina arriba, posición adelantada.
Es tiro libre en su terreno, tiro libre que favorece a los de Mayo. Los cortes premium de Shorty VIP llevan el sello de lo mejor de nuestra tierra. Shorty VIP, sponsor oficial del Albirroja. Más de 25 años junto a vos. La mejor atención y calidad en toda su red de estaciones de servicios. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. El esférico de Martínez jugando corta sobre el colombiano Saiz. El cafetero pone el balón sobre la zona izquierda, sobre la zona de Castro, que toca sobre la presencia de Oscar Romero. Romero juega otra vez para Castro, distribuye bien en ofensiva, busca a Alan Gómez, pierde la pelota ante la marca de Blasi, que salió del fondo. Blasi juega para Cardoso Lucena, buen pase para Rodrigo Rojas, va Rubiañú, se aproxima Rodrigo Rojas, pero no pica el bordo. Rodrigo Rojas tiene que buscar otras opciones, lanza sobre la banda derecha, se mete Rodi Ferreira, va a enviar el centro cerca del área, la pelota cae al área de los de Mayo, busca por arriba al bordo también Rodrigo Rojas y saca Riquelme para los de Mayo. Con las tapas doradas de Coca-Cola y Powerade, participa por viajes, camisetas oficiales y 30.000 premios más. Coca-Cola, sponsor oficial de la Copa Mundial y la Albirroja. Bloquea hasta un 94% del calor con los polarizados Suntec Evolve. Encontrarlos en Erimar. Erimar, lo que la fábrica no te dio. ¿Cuánto va de fútbol? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego cumplido. 45 primera etapa. Petro Chaco, precio calidad de litro aceite indica Jorge. Sigue empatando Rubio Ñudos de Mayo, 0-0. Y su seguro Chaco. Germán. Se juega un minuto más, según el cuarto árbitro Samuel Morales, así que se extiende hasta el minuto 46 esta etapa inicial, Jorge. Muy bien, carga Rubio Ñu Rojas, pelota arriba, más lejos afuera, tiro de portería para los 2 de Mayo. Miles de millones en premios y muchas chances para volverte millonario. La suerte te está llamando, no lo dejes ir. CNT, por Emoy. Viste, necesitas plata, te prestamos mucho más por tus artículos de valor. En La Plata Empeños tenemos 52 locales para tu comodidad. Visítanos en laplata.com.py. Esto se está acabando en su primera etapa, señores, por ahora 0-0. Recordando la igualdad en Defensores del Chaco de Olimpia, San Lorenzo 1-1. Alejandro Silva para el decano. Empató Luis Fernando Cáceres para el equipo rayadito. La pelota de Vallejos toca en su terreno con Blasi para Rubio Ñu. Materiales para la construcción, Ferro parece la solución. Avenida Fernando de la Mora, esquina Morquio. Ferro parece a 43 años construyendo contigo. Para exigir al máximo tu motor, Copetrol tiene el combustible ideal para vos. Más calidad, más confianza y más camino por delante. Copetrol, ¡vamos! Sacando la pelota Fragueda, señores. No hay tiempo, final de la primera etapa, final de la primera fracción. Empatan Rubio Ñudos de Mayo, 0-0. Fútbol a lo grande, Monumental. Relató Jorge Casal. Comentario intermedio de Jorge Niño Sosano, una presentación de... La Salud tiene apellido Fleming, sistema prepago, avenida Eusebio Ayala, 1751. Llámenos al 729-6060 Fleming. Estilo campo, tu parrilla preferida. Voy contigo, Germán. Gracias, Jorge. Me acerco aquí a la parcialidad de Rubio Ñu, que está parada aquí, o sentada en realidad. Algunos sentados y otros parados, aprovechando el break, el entretiempo. Un segundito. Señor, ¿puede ser un ratito para Fútbol a lo Grande de Radio Monumental? Con respecto al partido, hasta ahora en el primer tiempo, ¿cuál es su opinión, sobre todo en lo desempeñado por Rubio Ñu? Buen desarrollo. Rubio Ñu estuvo a punto de hacer goles, pero faltó un poco de suerte y capacidad para definir. Steven Pérez, a fuerza de goles, de buena presencia, ya se ganó la titularidad definitivamente. Creo que vamos a ganar en el segundo tiempo, hacemos los goles. Tuvo las mejores chances, la de Leguizamón, la de Steven Pérez. Rubio Ñu por lo menos ofensivamente está mejor, ¿verdad? Es lo que refleja al menos hasta ahora. Está mucho mejor y en la defensa también. Pudieron bloquear muchos avances y creo que con la delantera que tenemos, el centro delantero nuestro Pérez, vamos a tener los goles en el segundo tiempo. Gracias, señor. Eran las palabras de un hincha de Rubio Ñu. Seguimos recorriendo aquí el sector preferencial un ratito más, Jorge. Vamos caminando hacia un poco más hacia la zona central de la preferencia. Señor, puede ser un ratito para Fútbol a lo Grande de Radio Monumental. ¿Qué considera sobre el desempeño de Rubio Ñu? Gracias. Señorita, puede ser un ratito para Fútbol a lo Grande de Radio Monumental. Lo que considera sobre el desempeño de Rubio Ñu, el empate hasta ahora con 2 de Mayo. Creo que estamos bien, yendo bien, pero esperamos que podamos conseguir la victoria en el segundo tiempo. ¿Por qué consideras que mejoró Mourinho con el equipo desde hace varias fechas? Viene sumando seguido y encima con 3 victorias seguidas en la última fecha. No sé, creo que solo faltó tiempo, vamos a decirle, porque hubo un cambio bastante importante que se está notando y esperemos que eso sea para más. Ya definitivamente hay un equipo base, a partir de ahí nomás ya hay que comenzar a trabajar, ¿verdad? Exactamente.
Gracias. Gracias. Las palabras de otra hincha de Rubio Ñu en este sector, el sector preferencial del estadio La Arboleda. La mayoría conforme con el desempeño del equipo de Mourinho y por supuesto esperando desnivelar a favor de su equipo. Hablamos del albiverde que juega aquí en su casa en La Arboleda. Para repasar las listas de suplentes, Jorge, en el caso de Rubio Ñu son Thales Wastowski, el arquero brasileño, también Jorge González, Pedro Álvarez, Víctor Cabañas, Santiago Fream, Elías Sarkis, Sebastián Ruiz Díaz, Lucas Gómez, Steven Gómez, Octavio Alfonso, Mauricio Roldán y Gustavo Mansur. Por el lado de 2 de Mayo, el técnico Eduardo Ledesma cuenta con Carlos Servín, el arquero auxiliar, también con René Rodríguez, Esteban Maidana, Elías Alfonso, Orlando Colmán, Ulises Coronel, Víctor Dávalos, Pedro Sosa, Walter Gaona, Matías Cáceres, Diego Acosta y Alexis Fariña, Jorge. Correcto, allí las opciones que tienen tanto los entrenadores de Rubio Ñu y 2 de Mayo de cara al segundo tiempo. Gracias, Germán, en la zona baja de La Arboleda. Por la importancia de la charla con Vitamina Sánchez, ya vamos a ir en minutos, me dice Gustavito, ya tiene allí, pedime play, me dice, pero vamos a desglosar un poquito esta etapa. Es cierto, sin goles, sin emociones de momento, pero estuvieron cerca ambos de poder concretar, principalmente en un momento Rubio Ñu, esa situación de ese tiro de esquina, en donde pateó muy bien Blasi, le bloqueó Saiz, de rebote nuevamente el centro, controló Vallejo, sacó el zurdazo que dio una cara externa de la red. Fue de lo más importante que tuvo Rubio Ñu. Si miramos las situaciones, el tiro al arco en sí, después un par de aproximaciones, un derechazo también de Alan Gómez que pasó cerquita del poste izquierdo, no dio directamente al arco allí, sí, pero desde el juego, de la posición, inclusive en algún momento el propio 2 de Mayo se dañó la pelota de Valle buscando ser lo más peligroso, el medio para arriba del lado del 2 de Mayo. Y hoy en Rubio Ñu, titularidad por ejemplo para Carlos Jiménez, que últimamente en los últimos partidos estaba haciendo figura. Hoy no lució del todo desde la titularidad, pero sí busca ser un jugador diferente, el medio para arriba. Y del lado de 2 de Mayo, novedades como ser por ejemplo hoy Barreto central junto a Saiz, Beto Espínola jugando por derecha, Pedro del Valle sobre el perfil izquierdo, Romero y José Díaz saliendo en el medio campo del equipo de 2 de Mayo, más tirado por derecha Riquelme, más adelantado Alan Gómez y la presencia de Ruiz Díaz. Por los nombres que tienen tanto Rubio Ñu y 2 de Mayo, uno dice debe mejorar el segundo tiempo, sí, debería de mejorar en cuanto al actuar. Y hablando del actuar, el análisis, lo que dejó igualmente el compromiso, Vitamina Sánchez, a continuación el entrenador del conjunto de Cano, y lo que dejó la paridad de Olimpia ante San Lorenzo en el Defensores. Bueno, el partido de alguna manera fue por los carriles que nosotros pensábamos, que no iban a ceder la pelota y el terreno, y que nos iban a esperar y que nos iban a jugar lo más rápido posible, buscando a su centro delantero, que seguramente intentaría aguantar la pelota para descargar y atacarnos rápido por las bandas. En ese aspecto el partido se fue dando de esa manera. Entiendo que nos costó mucho generar situaciones, sí nos costó mucho generar situaciones, por momentos hicimos nuestro ataque un poco más lento de lo que necesitaba o ameritaba la jugada, y entiendo también que centramos poco en el primer tiempo, o sea, abusamos del pase corto y del toque en lugares donde no hacíamos daño. Obviamente lo hacíamos buscando algún espacio que apareciese, pero en ese trámite lento el rival, entiendo que cubría muy bien los espacios y nos puso las cosas difíciles. Por eso la decisión del cambio, de entrar el segundo tiempo a jugar con una especie de 4-4-2 y empezar a buscar un poco más el área, a buscar a los grandotes, tanto a Hugo como a Adrián, que entendíamos que en alguna le podía quedar, y termina sucediendo porque así se genera la situación del penal. Incluso yo entendí que el gol nos había dado tranquilidad, porque incluso después del gol tuvimos 10 minutos muy buenos. Hugo estaba muy cansado, ahí ya decidimos ponerlo a Richard y volver a nuestro esquema original, al 4-3-3, y faltando yo creo que unos 10 minutos empezamos a cometer errores, algunos errores me parece no forzados o innecesarios en lugares donde sabíamos que podíamos terminar haciendo una falta o no falta, pero eran faltas igual, con lo cual era complejo
empezar a cometer ese tipo de errores. Y nos atrapamos y nos empezamos a meter y el rival se nos vino y no lo pudimos solucionar hasta que nos empataron. Una vez que nos empataron intentamos esos 5 minutitos que quedaron, pero al final termina siendo un partido, y le dije a los muchachos, hoy perdimos 2 puntos, hoy dejamos 2 puntos en el camino, y que sea de aprendizaje. Ya no podemos hacer nada, nos duele, nos golpea el no haber ganado este partido, y tenemos que aprender de lo sucedido esta tarde-noche. Hablando justamente de ese aprendizaje, ¿qué es lo que no tienen que volver, qué errores no tienen que volver a cometer? Y a partir de allí, ¿qué es lo que tienen que fortalecer, mirando ya lo que se viene, teniendo en cuenta que está terminando esta primera rueda? Nosotros venimos teniendo el gran beneficio de en algún momento en estos últimos, si no me equivoco, 5 partidos, incluyendo el partido de Copa, el gran beneficio de abrir el marcador. Ahora, en los 5 partidos, el equipo vuelve a cometer el error de protegerse demasiado cerca de Gastón, y te puede pasar lo que pasó hoy. Pero hoy, dentro de esos partidos, fue de alguna manera, si se quiere, después del gol, seguimos controlando el partido con muchísima naturalidad y ya con la tranquilidad del resultado, en búsqueda del segundo. Pero claro, no llegó ese segundo gol y empezamos a desesperarnos. Y el rival, con mucha practicidad o pragmatismo, empezó a tirarnos la pelota a los centrales, jugó a la primera pelota, a la segunda. Está bien que ellos cambiaron y pusieron gente rápida por fuera, abandonaron la línea de 5 para pasar a una línea de 4, y esos últimos 10 minutitos nos complicaron, que fueron de los 80 a los 90, porque después de los 90, del gol entiendo que llegó a los 44, entre festejo y todo, empezamos a jugar el tiempo de descuento, y el tiempo de descuento lo jugamos como yo quiero que juegue el equipo, la búsqueda de ese segundo gol que estuvimos ahí cerquita. Pero yo creo que lo que no tenemos que volver a cometer es este error que viene repitiéndose. Dije en algún momento en la semana que por ahí piensan que yo meto el equipo atrás, lo que menos queremos es meternos atrás, el ideal es seguir en la búsqueda de un segundo gol que nos dé mayor tranquilidad, cosa que todavía no hemos conseguido, pero tenemos que seguir buscándolo, ya que tenemos este beneficio de poder ser protagonista, de abrir los partidos. A veces lo abrimos a los 15 minutos, a veces a los 60, a los 70, pero lo abrimos los partidos, que al final es lo más difícil. Pero el equipo tiene que tratar de seguir jugando de la misma manera en que lo hace en esa búsqueda. ¿Qué te pareció el primer partido como titular de Hugo Sandoval, del arranque ya no siendo como una opción de emergencia, por llamarlo de alguna manera? Y la segunda cortita, ¿tuviste algún problema con Carlos Paul Benítez durante el partido? ¿Algún altercado con el árbitro principal? Mirá, Hugo, la verdad que hizo un buen partido. Tenía un partido realmente muy incómodo. Muy incómodo, porque ellos con la línea de 3 trataban de que siempre tenga 2 hombres, ¿no es cierto? El stopper y el líbero muy cerquita por su condición física, y hizo un partido incómodo. Ahora, en ese partido incómodo se las rebuscó y logró que le terminen haciendo la jugada del penal. O sea, terminó cumpliendo con lo que nosotros le pedíamos en un espacio muy incómodo para jugar, por cómo se había replegado el rival. Me parece que termina sacando un aprobado Huguito en su primer partido como titular. No, el árbitro no, porque hubo una jugada que lo golpean a Rodrigo, y yo me arrimo porque veo que tiene sangre, entonces me quiero arrimar y me impide entrar, y me retó porque quise ingresar a la cancha, y está bien, tiene razón. A mí no me gustan los modos, las maneras, entonces trato de ser respetuoso y me gusta que me traten de la misma manera. Total, las cosas se entienden hablando, pero no pasó a mayores. En la previa del partido ante Trinidense contra Emiliano en Ciudad del Este se habían realizado 8 cambios cuidando a los muchachos para el partido por Copa. Para el partido de hoy, 5 variantes. ¿Esto se dio por el desgaste que significó el partido con Trinidense? Sí, habíamos visto que hay jugadores que están jugando mucho y corriendo muchos kilómetros, muchos metros, y que estaban un poquito cansados. Entonces la idea era, en principio, poder refrescar sobre todo la zona media, donde ingresó Rodrigo, Alex Franco y Eduardo del Mas. Entonces, de esa manera entendíamos que podíamos tener un poquito más de aire y piernas frescas. Y
entiendo que lo hicieron bien. El cambio de Alex Franco, yo lo hablé con él, es un cambio netamente táctico para poder pasar a jugar con 2 delanteros y no porque lo haya hecho mal. Lo que pasa es que entendíamos que en esta propuesta del rival, en el medio o en la estructura de Olimpia se fue diciendo relajo. Y es muy frecuente luego de una alta exigencia como fue el Deportivo Trinidense, se viene de partidos muy exigentes, tener un cierto bajón. ¿No consideras que pudo pasar porque hoy Olimpia no fue intenso? Tal vez hasta me atrevería a decir de lo más pobre del año a nivel futbolístico. No, yo no hago ese análisis. O sea, el análisis me parece, Gustavo, que tiene que ver con el resultado final. Si hubiéramos ganado, yo no sé si pensarían lo mismo. Porque, de hecho, para mi gusto, hoy jugamos mejor que contra Trinidense. Hoy hicimos un mejor partido de control de pelota. Sí, el rival nos puso las cosas difíciles para nuestras finalizaciones. Sí, no creamos situaciones claras como en otros partidos. Es un tema que nosotros lo hablamos mucho esta semana. Yo les dije que iba a ser un partido tramposo. Si nosotros no lo entendíamos de esa manera, podíamos tener complicaciones. Pero yo creo que salimos a ganar el partido. ¿Considera que la cantidad de cambios que introdujo pudo haber afectado el funcionamiento en relación a lo que ya Olimpia venía mostrando en los partidos anteriores? Gracias. Bueno, yo ya hablé del funcionamiento. Yo entiendo que el equipo no lo hizo mal. O sea, el equipo salió a ser protagonista, a tener la pelota, a instalarse en campo rival, atacar por las bandas, intentar por adentro era muy difícil. Intentamos con algún que otro remate de media distancia en el cual no fuimos eficaces. Y con el diario del lunes es mucho más sencillo. La vez pasada hicimos 8 cambios y todo, qué bien, se acertaron con los 8 cambios. Ahora el resultado no fue el óptimo, con lo cual los 5 cambios que hicimos seguramente pueden ser el motivo del fracaso. Pero yo no lo puedo analizar con el diario del lunes, porque si no le tendría que decir que sí. Sería tan sencillo como eso. Yo lo analizo desde el juego. Y desde el juego entiendo que no. Muy bien, así lo escuchamos a Pablo Vitamina Sánchez en conferencia de prensa luego del empate de Olimpia ante San Lorenzo 1-1. Retornaron los equipos, está Rubio Ñu, 2 de mayo dentro del campo de juego. Esto arranca en su etapa complementaria. Antes estamos con la información. Informa Personal Flow, el internet más rápido del país. Germán. A la cancha, uno de los pedidos del niño Sosa. Con la 7, Elías Alfonso. También con la 30, Alexis Fariña. No retornaron Oscar Romero y tampoco Henry Riquelme. Son los 2 primeros cambios que introduce Eduardo Ledesma, técnico del 2 de mayo. Rubio Ñu. Rubio Ñu sin variantes. Muy bien, carga Rubio Ñu, se viene con todo el equipo ñuense, pelota al área, atento Martínez, controla el golero norteño, se queda con el esférico, busca la salida al equipo visitante. Para exigir al máximo tu motor, Copetrol tiene el combustible ideal para vos, más calidad, más confianza y más camino por delante. Copetrol, vamos, elegí tu carrera en modalidad presencial o a distancia, con la flexibilidad que necesitas para llegar a tu meta. UTIC, formación que transforma tu futuro. ¿Quién está sentido? El futbolista Anderson Leguizamón, en esa última jugada en ataque que protagonizaba, quedó sentido más o menos en la parte del aductor, pero justo cuando ingresaban los médicos para atenderlo, ya se repuso por cuenta propia el ofensivo ñuense. Señores, pelotas para el equipo de los de mayo. Conéctate a la mejor experiencia de internet y entretenimiento en donde estés. Velocidad simétrica, 100% óptica y Neo TV gratis. Neo, la expansión de tu mundo. Vuelta a clases con Electroban. Descuentos en los productos que los más peques pueden necesitar. Escribinos al 098-260-3030. Electroban, mejorando tu calidad de vida. Se va quedando con la pelota. Epa Castro casi se complica allí ante la presión de Anderson Leguizamón. Logra zafar el lateral izquierdo. Ponen Díaz descarga sobre la zona zurda. Allí aparece con la pelota Fariña para el equipo del 2 de mayo, buscando la salida al cuadro norteño. Más de 1.600 médicos, coberturas en los mejores centros del país. Más info al 021-248-8000. Opción SPS. SPS, 30 años cuidando tu salud con el respaldo de Comes y Perdón, Juan Barreto se metía peligrosamente. Se viene con todo el 2 de mayo.
Sanizar, 37 años de experiencia en el mercado. Porcelanatos, cerámicas, losas, griferías, accesorios para la construcción. Sanizar, proyectando juntos. En cada taller, en cada obra, en cada rincón del país hay una herramienta que no falla. Fácil, marca paraguaya, potencia que nos une. Insisten los de Mayo, pica Fariña sobre la zona izquierda. Marca oportunamente en el fondo, despejando Blasi. Toca la pelota ahora sobre la zona derecha. Rodi Ferreira para Anderson Leguizamón. Encaró Leguizamón y se mandó al ataque. Va Leguizamón, quiere ganar fondo de cancha. Al piso, falta. Es tiro libre en ofensiva. Tiro libre para Rubio Ñu. El comentario de Jorge Sosa en una presentación de La Salud tiene apellido. Fleming, sistema prepago. Avenida Eusebio Ayala, 1751. Llámenos al 729-6060 Fleming. Estilo campo, tu parrilla preferida. Y recordamos que la fecha 9 culmina el día de mañana. Trinidense Nacional, 18:30 en el Martín Torres. Árbitro para este encuentro, Giancarlo Juliadosa, y en el bar Carlos Figueredo. También Recoleta Ameliano, 20:30 en el Ricardo Gregor. Árbitro designado, David Ojeda, y en el bar Juan Gabriel Benítez. ¿Quién está sentido? Anderson Leguizamón quedó sentido en la zona de la pierna izquierda luego de lo que fue la falta de César Castro, quien por cierto vio la tarjeta amarilla. Así que es el primero amonestado en el encuentro lateral izquierdo del 2 de mayo. Muy bien, tiro libre en ataque, tiro libre que favorece a Rubio Ñu. Tokio, prende la emoción. Ron Fortín, Cocos Uniones, Café Tradición, creando una experiencia única que despierta los sentidos. Fortín combina con todo. ¿Quién le pega a Germán? Rodrigo Rojas. Tiro libre para el local. Múnich Original, amigos, asado y cerveza. No nacieron juntos, pero son inseparables. Múnich Original, nuestra esencia cervecera. Pechumilas crujientes, doradas, nutritivas y muy fáciles de cocinar. Búscalos en la sección congelados de los supermercados. Pechugona, a todos les gusta. Va al centro de Rodrigo Rojas, pelota arriba, termina sacando la marca Alan Gómez del Valle, quiere el contragolpe. Logra encontrar la pelota sobre la zona izquierda, zafo de Rodrigo Rojas. Se viene el equipo norteño de contra, pero se apura del Valle. Tenía como para desplazar más cerca del área. Quiso jugar rápido en Fariña y controla Blasi para Rubio Ñu. En San Justo Hierro, San Cruz, Ranchuelas, Chiapas y mucho más. Acceso Sur casi perpetuo, Socorro Ñembé. Ventas al 0983-3088-13, red de San Justo Hierros. Plan de leche de Lactolanda, sabor vainilla, ahora con nueva imagen, pero con el mismo sabor de siempre. Plan de Lactolanda, el postre que más te gusta. Jiménez Casán logra desplazar en campo rival, se le termina yendo el esférico al fondo, tiro de portería para los de Mayo. En la Americana estudia con espacios modernos, prácticas reales, flexibilidad de Brasilia 1100. WhatsApp 0984-444-037. Universidad Americana, si quiere estudiar, así es la Americana. Camiones JMC adaptados a tus necesidades y diseñados para hacer tu solución logística. Con el respaldo de Chacomera Automotores. La salida del equipo norteño por intermedio de Barrito. Barrito por abajo para atrás. Martínez, el arquero, no se quiere complicar. Rápidamente levanta el balón sobre la zona de Castro, que está amonestado. Recibió la tarjeta amarilla César Castro. Cruza mitad de terreno justamente Castro. Levanta la pelota en ataque para Ruiz Díaz, que bien frenó con el pecho. Va a rematar, no se apura. Insiste sobre la zona derecha. Luego la Che, marcamos el tiempo de juego. Va Alfonso. Alfonso levanta, centro, pelota al área. A las manos de Fragueda. ¿Cuánto va, Juan? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego, 5 minutos, segunda etapa. Petro Chaco, precio calidad del litro de aceite indica Jorge. Rubio Ñu, 2 de mayo, 0-0. Y su seguros Chaco. Saca la pelota Blasi para el equipo local. Con Recuperal activa tu energía extra, una línea completa de multivitamínicos para cada estilo de vida. Recuperal, un producto Adion, evolucionamos juntos. Nuevos mochilas Shell, 4 modelos, diferentes colores, con todas tus cargas desde 100.000 más 40.000. Te llevas una mochila Shell. Más info en @Shell Paraguay. La pelota le va quedando al Borno con el balón. Juega por abajo sobre la presencia de Vallejos, el zaguero. Descargamiento de terreno allí. Aparece solo metiéndose Leguizamón. Va Leguizamón para Rodi Ferreira. Alcanza. Me parece que hubo faltas así, Germán. Sí, falta de César Castro, que lo tomó a Anderson Leguizamón. Chapa Martínez se acerca a decirle a Álvaro Jiménez y le recuerda que Castro ya está amonestado. El árbitro solo sanciona la falta a favor del equipo ñuense. Sí, tiene que cuidarse el lateral izquierdo, que acaba de recibir la tarjeta amarilla. Tiro libre en ofensiva. Tiro libre que favorece a Rubio Ñu. Afíliate hoy, emprendedor, docente, médico, personal de servicio, catedrático, alumnos de universidades para poder jubilarse a los 55 años. Informate al 218-4000, Caja Mutual. Todos hablan del Mundial. Con Slot del Sol podés ganar un viaje todo pago con Lauris Diva. Más jugás, más chances de ganar. Infoslotdelsol.com. Rodrigo Rojas, el tiro libre para el equipo ñuense. Va Rodrigo, levanta la pelota a Lara, busca a Rodi Ferreira, bajó de cabeza.
La marca oportuna de Díaz. Le queda a Elías Alfonso, que ya pisó también el campo de juego, niño. Sí, en mi caso pedía por él, por un jugador diferente del medio para arriba en el equipo del 2 de mayo. Tenía Del Valle sobre el perfil izquierdo, pero estaba faltando Alfonso. Cuando aquí justo parece que Alfonso, por fin llegó a destiempo. Será pues Henry Díaz. ¿Quién es el amonestado, Germán, que está más abajo ahí? ¿Díaz o quién? Josué Díaz, sí, es Josué. el que salía con la pelota dominada, picó larga, se le anticipó Steven Pérez y le dio un puntín muy doloroso allí en la zona del tobillo derecho al delantero de Rubio Ñu. Quedó muy dolorido allí, cerquita de la cabecera del área. Pelota perdida y terminó ayer recibiendo la tarjeta. Una particularidad, creo que alguna vez ya contamos en una transmisión. 3 nombres tiene: José Martín Josué Díaz López. Allí está, José Martín Josué. Igual aquí con nuestro, claro, él es Rodrigo Freddy José. Freddy por Freddy Mercury, ese bigotito. Así como Germán Eliodoro, también nuestro móvil en la zona baja. Sí. Freddy Mercury de la mesa informativa. Rodrigo. El comentario de Jorge Sosa en una presentación de La Salud tiene apellido. Fleming, sistema prepago, Avenida Eusebio Ayala 1751. Llámenos al 729-6060 Fleming. Estilo campo, tu parrilla preferida. Reiteramos los amistosos de Paraguay de cara al Mundial. Primero ante Grecia el 27 de marzo a las 16. También ante Marruecos el 31 a las 16. ¿Qué se discute, Germán? Pasó algo particular con Elías Alfonso. Vos sabés que se le rompió la camiseta al jugador recientemente ingresado en el Gallo Norteño, más o menos a la altura de la costilla, entre la costilla y la panza. Quedó rota su camiseta, quedó de momento con 10 el equipo del 2 de mayo porque fue un ratito a vestuario para que el utilero del 2 de mayo le entregue justamente una camiseta nueva, digamos, en reemplazo de la que tenía puesta, por la rotura que sufrió más o menos a la altura del torso. Y aquí Gustadito ya pensó otro tipo de costillas. Hasta ahora ya invitan una costilla, un vacío, mandioquita de por medio, dice. Ataca ya Varela, Gustadito. Sí. Y hablando, ataca Varela. Está con algunas molestias. Sí. Martínez está caído. Va a ser atendido el arquero del 2 de mayo. ¿Ataca o no ataca Varela, Gustadito? Sí. Atento, Gustadito. Sí. Especialista. Aunque debe ser anda a modo fit últimamente. Entrenando y compañía. Modo 10. 0-0. Tokio, prende la emoción. Ferreira. Catedral Weekend hasta el 50% de descuento con todos los medios de pago. Delivery al 627-7000. Farmacias Catedral, 120 años de calidad y compromiso con tu salud. Supli, tu aliado de confianza hace más de 70 años. Hasta 70% de descuento en productos seleccionados. Automóvil Supli, legítimo, original y auténtico. Que mucho se esperó para este tiro libre en donde no pasó absolutamente nada. Se equivocó Rodi Ferreira, sale 2 de mayo. ¿Cuánto va? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 10 minutos, segunda etapa. Petro Chaco, precio calidad de litro aceite, indica Jorge. Que sigue la paridad, Rubio Ñu, 2 de mayo, 0-0. Y su seguro Chaco. Está cargando el equipo de Rubio Ñu con Chapa Martínez. Cambia sobre la zona izquierda, allí aparece Alborno. Primero llega Elías Alfonso. Alfonso lo compromete. Alborno que va recuperando. Retrocedió y recapturó la pelota para el equipo local. Juega sobre la presencia ahora de Vallejos. Vallejos por el medio para Cardoso Lucina. Encara Cardoso Lucina. Pone el balón en Martínez. Chapa Martínez con la pelota. Steven Pérez pica. Se va metiendo Alborno. Avanza Rubio Ñu. Puede estar el primero. Cabecera del área. Le queda el gol a Rodrigo Rojas. No se animó a rematar. Va Rodi, pisa el área. Va a levantar el centro. Hasta el gol. Pelota arriba, no pudo Alborno y termina sacando la defensa de los de Mayo, niño. Apuró en esta Rubio Ñu, pero sin ese golpe final o alguien que pueda empujar o bajar esa pelota. Era buena la llegada con Rodrigo Rojas, la jugada sobre el sector derecho del centro, pero uno que pueda bajar y empujar ahí ese balón no pudo el equipo de Rubio Ñu. Que de los dos, el que presiona, el que busca, sigue siendo el cuadro local hasta aquí. No generó una situación de riesgo el cuadro naranja cuando tiene otro tiro libre a su favor Rubio Ñu. Pelota en ofensivo para el local. Informa Personal Flow, el internet más rápido del país. La fecha 10 arranca este viernes 13 a las 18:30 con el duelo entre Sportivo Luqueño San Lorenzo. Esto en el Erico Galeano. También el viernes 2 de mayo recibe a Libertad 20:30 en el Río Parapití. Antes del tiro libre
estamos con la información. Informa Personal Flow, el internet más rápido del país. ¿Quiénes están en el banco de Rubio Ñu, Germán? En el banco de Rubio Ñu, Tales Wastowski, Jorge González, Pedro Álvarez, Víctor Cabañas, Santiago Fream, Elías Sarkis, Sebastián Ruiz Díaz, Lucas Gómez, Steven Gómez, Octavio Alfonso, Mauricio Roldán y Gustavo Mansuro. Muy bien, una lesión, por eso no está el Willy. No está el Willy. Sí, no está. Pensé que en el momento está del banco, pasó algo con él. Últimamente viene siendo titular con algunas molestias, al parecer, Willy Mendieta. Se viene del Valle de contra para el 2 de mayo. Vuelve a apurarse, aunque controla Alfonso. Me parece con la mano. El árbitro deja seguir. Va Elías Alfonso, apunta Alfonso, va a rematar. Cayó Alfonso. Descarga sobre Ruiz Díaz. Soltó el arquero Frágueda. Y ahora controla la pelota, casi se complica el golero Niño. Le tocaron el brazo con Frágueda, pero igual en segunda instancia se fue, se lanzó y atenazó esa pelota. Igual me iban a quedar dudas si se llegaba a marcar el gol, si con qué termina bajando esa pelota, si con el brazo derecho o un poquito allí con el cuerpo. Pero fue buena esta llegada después de mucho. Volvió a llevar cierto peligro el cuadro naranja. El Gallo que está de visitante hoy en Trinidad. 0-0 el partido. Energigas llega hasta tu casa, rinden más. La instalación es gratuita. Delivery al 021-728-9228. Tu solución rápida y confiable, Energigas. El verano se disfruta cuando se prende. Prueba la auténtica Toscana Upisa. Ideal para prender el fuego. Upisa, calidad desde su origen. Pica sobre la zona izquierda Castro. Centro, pelota sobre el bordo Escucho. Está para ingresar con la 27 Diego Acosta en 2 de mayo. Será el tercer cambio a introducir por Eduardo Ledesma, el técnico del Gallo. Muy bien, gracias Germán. Saca Jiménez Casal para Rubio Ñu. Unisal te ofrece carreras acreditadas por la ANEAES, bioquímica, contabilidad, derecho y otras carreras. Llámanos al 235-8000 Unisal. Para instalar tu industria o fábrica, urbanización, centro industrial de Villeta 1 y 2. Comunicate al 413-7000. La Paraguaya Inmobiliaria S.A. No se rompe el 0, señores. Están empatando Rubio Ñu, 2 de mayo 0-0, recordando en el Defensores del Chaco. La igualdad del puntero Olimpia frente a San Lorenzo 1-1. Alejandro Silva de penal para el Decano. Empató Luis Fernando Cáceres con golpe de cabeza para el equipo de San Lorenzo. Se mete Elías Alfonso sobre la zona derecha. Avanza el equipo del 2 de mayo. Corta bien y la marca Alborno. Le queda Jiménez, busca la salida Rubio Ñu. Amarot Outlet, la camioneta es el mejor precio antes, $55.500. Ahora contado desde $46.900. Promo hasta agotar stock. Redes @Volkswagen Paraguay. Pusieron mal tu alias o número de cuenta, deja de entrar en la escuelita, asegura tus cobros con Mango. La nueva forma de cobrar, cobra seguro, cobra con Mango. Es Castro y si es Castro lo tienen que echar, Germán. Y es lo que está protestando Morínigo. Le hizo saber esto al asistente 1, a Carmelo Candia, también al cuarto árbitro Samuel Morales. Y ya a lo lejos le gritó también al árbitro Álvaro Jiménez, el árbitro principal. Quedó muy sentido, nuevamente dolorido en el suelo. Anderson Leguizamón. Si voy bien con el recuento, es la cuarta vez que está quedando dolorido en el suelo y quien va a salir, por cierto, a bordo de la camilla. Sí, muy lejos la falta que termina cometiendo Castro y ya tiene tarjeta, inclusive el futbolista del 2 de mayo. A propósito, estamos con información. Informa Personal Flow, el internet más rápido del país. A la cancha con la 27 Diego Acosta, se retira Rodrigo Ruiz Díaz, es el tercer cambio que introduce Eduardo Ledesma en este encuentro, el técnico del 2 de mayo. ¿Cuánto va? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego, 15 minutos segunda etapa. Petro Chaco, precio calidad de litro exacto, indica Jorge. 2 de mayo 0-0. Y su seguro Chaco. La entrada de Castro sobre Leguizamón que queda en el suelo. Por ahora, tiro libre para el equipo local. Crystal House, expertos en la colocación de vidrios templados de BH, laminados y más. Seguidos en redes sociales. Crystal House, cristalizando sueños. Carnaval de ofertas, descuentos en todos los productos. Comprando participas de la promo Bristol te lleva al Mundial. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Aprovecha Morínigo, da indicaciones, señores. A Rodrigo Rojas, estamos con la información. Informa Personal Flow, el internet más rápido del país. Germán Eliodoro. A la cancha con la 23 Sebastián Ruiz Díaz, jugador ofensivo. Se va del campo Anderson Leguizamón. Es el primer cambio que introduce Gustavo Morínigo, técnico del albiverde. Apellido que tiene que ver con los Ruiz Díaz, pero me parece que no es familiar del presidente, pero coincidente, hay muchos Ruiz Díaz también. Después vamos a hacer la consulta. Sebastián, decías el nombre, ¿verdad? Exacto, Sebastián Ruiz Díaz, casaca 23 para él. Apuntado, vamos a hacer la consulta si coincide nada más Ruiz Díaz o tiene que ver algo con el presidente Puch. Saque de costado en su terreno para los de mayo.
Uninorte es la universidad privada número 1 en Paraguay. Inscripciones abiertas. Llámanos al 021-729-4600. Uninorte, número 1 en calidad, ciencia y cultura. En Concasa, cada ladrillo, teja o grepo de cemento es de la mejor calidad. Concasa, construyendo historia. Sacándole pelota Alberto Espínola. Hasta aquí no se rompe el 0, señores. 0-0 empatan Rubio Ñu, 2 de mayo. Corre Jiménez Casal. Se equivoca en el pase. Le regala la pelota a Alan Gómez. Despeja el volante ofensivo del conjunto norteño. El Federico a un costado lateral. Campo rival para el equipo de Rubio Ñu. El comentario de Jorge Sosa en una presentación. La salud tiene apellido. Fleming, sistema prepago, Avenida Eusebio Ayala 1751. Llámenos al 729-6060 Fleming. Estilo campo, tu parrilla preferida. Baja Steven Pérez, corta en el medio Gómez. Gómez lanza sobre la zona izquierda. Allí del Valle le va a proponer el mano a mano Ferreira. Prefiere meter la diagonal. La pelota le va quedando a Díaz. Otro de los amonestados en el 2 de mayo. Juega por abajo sobre Alberto Espínola. Espínola para Elías Alfonso. Va Alfonso, corre sobre la zona derecha tocando para Fariña. Fariña sobre la presencia de Elías Alfonso. Marca Rodrigo Rojas. Insiste Fariña. Pone la pelota Alberto Espínola en el 30 en Fariña. Saca Alborno y va a reponer de manos 2 de mayo. Tokio prende la emoción. Ron Fortín, Cocos Uniones, Café Tradición, creando una experiencia única que despierta los sentidos. Fortín combina con todo. La pelota de Díaz. 2 son los amonestados, Germán. Sí, y los 2 de mayo. César Castro y José Díaz, como recién dijiste. Señores, toca 6 por el medio para los de mayo. En Rumbos estamos para cuidarte y ser tu respaldo en cada paso. Encontrarnos en redes sociales o llamanos al 449-488. Rumbos S.A. de Seguros, protegiendo tu futuro siempre. En Concasa, cada ladrillo, teja o gramo de cemento es de la mejor calidad. Concasa, construyendo historia. Costa Gira tiene la pelota, va recién ingresado en el 2 de mayo. Balón para Qué mal cayó, Qué mal cayó el futbolista del 2 de mayo, de Fariña. Exacto, Fariña, el de la casaca 30, y el autor de la falta es Brian Blasi, el zaguero central argentino, quien a propósito es amonestado. Es el primer jugador de Rubio Ñu que ve la tarjeta amarilla en el encuentro, el tercero en lo que va del partido. Tiro libre, señores, en ataque, tiro libre para el 2 de mayo. Financiación vivienda de Bancop para construir, comprar o refaccionar. Acércate a Bancop y empieza a hacer realidad tu lugar. Bancop crece desde la raíz. Mega Call Center y Autofarma hasta el 50% de descuento en productos seleccionados a través del 61-61-000 o Autofarmas en Punto Farma. Cuidamos tu salud, tu belleza y tu economía. Muy sentido Fariña, y es el tobillo, hasta me parece se le rompió la media allí al recién ingresado futbolista del 2 de mayo, Germán. Está muy sentido, vos sabés que se toma de la cabeza, se toma de la cara, muy dolorido se lo ve al futbolista que se desempeña como mediocampista. Nos referimos a Alexis Fariña. Ya ingresaron los médicos para atenderlo y justamente como decías, se centran principalmente en el tobillo derecho, donde manifiesta dolor. El 30 del Gallo Norteño. Y en esto, ¿qué es lo primero que se hace? Famosa agua bendita. Pero él va a transmisionar agua, tiene la botellita, agua. Lo primero que le hizo el médico del 2 de mayo es lanzarle agua y después sí, ya comienza con otro tipo de sanidad y lanzarle lo que tiene que ver allí por ahí con el spray. Se impresiona en marca, creo que hay nada. El spray referente. O la droga. Ella no quiero entrar en Honduras. Sí. Pero normalmente el agua mágica, agua bendita para recuperarse un poquito, pero la entrada fue bastante dura. Allí en el tobillo derecho se va recuperando de a poquito el ex Cerro Fariña. ¿Cuánto va, Juan? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 20 minutos, segunda etapa. Petro Chaco, precio calidad litro exacto, indica Jorge. Están empatando Rubio Ñu, 2 de mayo, 0-0. Y su seguro Chaco. Jorge. Va al VAR, eso te iba a decir, va al VAR el árbitro, Sí, Edgar Galeano, el árbitro VAR lo llama Álvaro Jiménez para que evalúe la última falta cometida por Rubio Ñu. Nos referimos a la que hizo Blasi en contra de Alexis Fariña. Posible tarjeta roja en contra del zaguero argentino es lo que están evaluando. Me parece que llegó primero a la pelota. Sí, eso quiero ver. Justo la reiteración no es buena. A ver la segunda. De que le toca después, ¿verdad? Pero primero para mí que busca el balón. Posible juego brusco grave, dice. Pero para mí hay un refilón. Le toma el refilón, pero no sé si para roja, No es plancha, claro, coincidimos, Gustavito, no es plancha, no deja tendida la pierna. Si una lesión dura, fuerte, sí, pero refilón, va en busca de la pelota. Para mí, no para tarjeta. Veremos qué decide Álvaro Jiménez. Para mí se equivoca aquí el árbitro en llamarle, pero define el árbitro Jiménez. Germán.
Se anula la tarjeta amarilla, le muestra la tarjeta roja a Álvaro Jiménez, el árbitro principal, al zaguero argentino Brian Blasi, con lo cual queda con uno menos el equipo local. Bueno, me parece que aquí la gente de Rubio Ñu se va a quejar. No sé si es para tanto. Para mí eso van a y el buscar la otro, lo de pelota. Castro, disculpame que te pise, niño. Claro, la de Castro. Castro ya tenía tarjeta y cometió 2 faltas más y una fue fuerte contra Leguizamón, Germán. Exacto, y es justamente lo que está haciendo recordarle el técnico de Rubio Ñu, Gustavo Morínigo, al cuarto árbitro, le grita a lo lejos al árbitro principal, se queja también con el asistente 1, que es al que tiene cerca a Carmelo Candia, muy enojado el técnico de Rubio Ñu y también su asistente, nos referimos a Juan Daniel Cáceres, muy enojada la gente de Rubio Ñu también aquí en el sector preferencial, consideran injustas ambas acciones. Y ahora que vuelven a pasar, primero toca la pelota a Blasi. ¿Cómo ya va a ir a...? Ahora pide disculpas Blasi. Perdón, dice Blasi, pero no sé por qué. Porque la verdad, primero es pelota. Y después sí se da el roce. Primero pelota y después el roce. A mí me deja muchas dudas. Para mí no debió ser roja. Y eso que le llamaron al árbitro, pero observa. Para mí es primero pelota. En cámara lenta si le pasa todas las imágenes, sí. Pero hacer la jugada rápida, ¿no? En cámara lenta. En cámara lenta todas las acciones van a parecer rojas. Estamos con la información. Informa Personal Flow, el internet más rápido del país. Germán. Y obligado por la expulsión de Brian Blasi, introduce otro zaguero. Gustavo Morínigo mete al 4. Jorge González saca un hombre de mediocampo. Nos referimos a Carlos Jiménez. Retiramos a la cancha con la 4 Jorge González. Afuera Carlos Jiménez. Segundo cambio de Morínigo en el local. Estilo libre para los de Mayo. 50.000 guaraníes de compras, accedes a un cupón electrónico, productos en promoción y cupones extras. Vení al ahorrazo y cuanto más compras, más chances tenés de ganar. En Villeta, zona residencial, salida, rutas importantes. Contacta al 021-443-600, la loteadora inmobiliaria. Su inversión más segura en la vida. Al centro de Alfonso, termina sacando la defensa de Rubio Ñu, es más. Todo anulado, banderina arriba. Señores, tiro libre en su campo. Tiro libre para Rubio Ñu. Semana Santa, salí con seguridad, salí con Cumo. En marzo, comprando 3 cubiertas, te llevas una de regalo. Visitar redes de Cumo. Cumo, mejor en todos los caminos. Apostala te lleva a la copa. Con tus apuestas desde 30.000 guaraníes, viajas en vuelo charter para alentar a la selección. Apostala, sponsor oficial de la Albirroja. Y pregunté lo de Willy. Me decían que está con una carga muscular. Por eso no ingresó, o sea, no está disponible Willy Mendieta para este partido. Y efectivamente el chico Sebastián Ruiz Díaz, que recién ingresó, es primo lejano al presidente. Primo lejano, no muy cercano, pero es un Ruiz Díaz lejano. ¿Viste? Tal Ruiz Díaz cercano, lejano. Con este primo lejano, pero es gracias al informante y le preguntamos la actualidad de Rubio Ñu. Saque de costado, campo rival para el equipo albiverde. Solicita tu póliza de seguro al 021-236-3000 o ingresa al solseguros.com.py. El Sol Seguro siempre te acompaña. Cosito con leche, La Pradera en su presentación sachet fresca por 60 días y sin necesidad de frío. La Pradera, lo mejor en lácteos. Está cargando el equipo de Rubio Ñu, se va metiendo al borno, corta en el fondo, despejando Elías Alfonso. Pica Diego Acosta, le queda Alfonso, rebote, la pelota se va a perder a un costado, lateral en ofensiva para los de Mayo. Pema y Flores con ustedes los 365 días del año, las 24 horas. General Díaz 640, teléfono 496-553. Instagram Pema y Flores. Precios imbatibles de stock, papel higiénico Aramí 2.500 guaraníes. Jabón de tocador Mío 1.600 guaraníes hasta el 15 de marzo con todo medio de pago. Supermercados Stock, lo bueno para vos. Se va metiendo del Valle, carga Castro, apunta Castro, va a rematar Castro. Se mete dentro del área, encaró Castro, le cierra el camino Rodi Ferreira, le saca la pelota Rodi, señores, balón para Rubio Ñu. ¿Cuánto va de fútbol? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 25 minutos, segunda etapa. Petro Chaco, precio calidad de litro de aceite indica Jorge. Empatan Rubio Ñu, 2 de Mayo 0-0. Y su seguro Chaco. Saca Rodi Ferreira para Rubio Ñu. Los cortes premium de Shorty Beef llevan el sello de lo mejor de nuestra tierra. Shorty Beef, sponsor oficial de la Albirroja, con las tapas doradas de Coca-Cola y Powerade. Participa por viajes, camisetas oficiales y 30.000 premios más. Coca-Cola, sponsor oficial de la Copa Mundial y la Albirroja. Se están filtrando videos de lo que fue un tole. Mira vos. Versus Piñas van, Piñas vienen en cámara lenta. Cada vez se ve más del clásico Cruzeiro Mineiro. Hace rato no veo en un partido así profesional en Belo Horizonte. Pasó de todo, pero en cámara lenta cuando encontraba Gustavito ligó 2-3, pero dio también un pitucán atrás. Recibió 2-3, pero después se fue también Cula a darle uno a lo de Cruzeiro. Terminó mandando Cruzeiro ese final, ¿verdad, Rodrigo? 1-0. Y en el Mosquete no sé quién ganó, porque hace rato que no veo en un fútbol profesional, porque así el tradicional Mosquete.
habrá durado 10 segundos, pero en 10 segundos era un todos contra todos. Derechazo. Y lo bueno no vi patadas, porque era bien brazo con brazo. Claro, mano a mano, a la antigua. No vi nadie que lanzó patadas. Es cierto, no es el mejor ejemplo, pero en el clásico, ahí en el Mineirao, se dieron de lo lindo. Jugadores de Cruzeiro de Mineiro, terminó ganando Cruzeiro el campeonato y Junior Alonso estuvo en el banco. Junior Alonso en el banco, así no ingresó. No ingresó. Señores, la salida de los de Mayo. Más de 25 años junto a vos, la mejor atención y calidad en toda su red de estaciones de servicios. Carga 2 de Mayo, está el gol, viene. Gol. Del 2 de Mayo. Aparece Elías Alfonso descargando por la derecha con Fariña y llega para convertir Diego Acosta. Diego Acosta es el que finalmente cierra allí cerca del poste, anticipándose a la defensa hasta el arquero Frágueda. El que comenzó la acción fue Alfonso. El pase para Fariña y cierra bien Diego Acosta. Convierte para la visita. Marca el 2 de Mayo, señores, en Arboleda Santísima Trinidad. Jornada 9 del torneo Apertura. Rubio Ñu 0, 2 de Mayo 1. Diego Acosta para el 2 de Mayo. Monumental. ¿Y en qué momento del partido? Porque no pasó más de 3 o 4 minutos de esa expulsión de Blasi, para todos los que estamos en la transmisión, de forma injusta, porque primero llega la pelota, después, bueno, eso ya va a darse después el análisis de la situación, pero uno menos. Insistía 2 de Mayo en esta una buena jugada. Acababa de ingresar a Costa, que había marcado en su momento ese golazo ante Alianza Lima. Entró dentro del área en posición de 9. Muy buena jugada sobre el sector derecho de Fariña. El ex Cerro, el centro. Descuido en el fondo de Rubio Ñu con uno menos. Allí apareció el del bigotito, sí. Esta demora el bigotito. Acosta el gol para el gallo norteño, que gana en Trinidad 1-0. Momento del gol. 26 minutos, segunda etapa. Bueno, festejo por el lado de 2 de Mayo, pero siguen reclamando los de Rubio Ñu, Germán. Sí, muy enojada, sí, de la gente de Rubio Ñu, culpando directamente de todo lo sucedido, principalmente en este segundo tiempo, al trabajo arbitral. Cuando ahora se viene un nuevo cambio en 2 de Mayo, va a entrar con la 11 Ulises Coronel. Va a ser el cuarto hombre a introducir en campo de juego por el técnico Eduardo Ledesma. Muy bien, consiguiendo su segunda victoria consecutiva el 2 de Mayo en el torneo. Más de 25 años junto a vos, la mejor atención y calidad en toda su red de estaciones de servicios. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. Bloquea hasta un 94% del calor con los polarizados Santec y Bow. Encontralos en Erimar. Erimar, lo que la fábrica no te dio. Alborno le saca la pelota a Elías Alfonso. Se viene Rodrigo Rojas. Rojas toca por el medio. Va cargando Ruiz Díaz. Sebastián Ruiz Díaz para Rubio Ñu. Apunta Sebastián. Va a rematar. Se apuró. Y le terminó regalando la pelota a César Castro. Busca la salida el 2 de Mayo. ¿Cuánto va? Neumáticos Yokohama. Y el tiempo de juego, 30 minutos, segunda etapa. Petro Chaco. Precio, calidad y litro exacto, indica Jorge. Señores, el equipo de Rubio Ñu 0, 2 de Mayo 1. Y su seguro Chaco. Falta del autor del gol de Acosta, que quería cortar el contragolpe. De hecho, consigue eso. ¿Lo amonesta o no, Germán? No, solamente sanciona la falta del árbitro Jiménez. Quedó dolorido Rojas allí, casi en el borde del círculo central del campo. Los médicos ya ingresan para atenderlo al volante experimentado ñuense. Estamos con la información. Informa Personal Flow, el internet más rápido del país. Antes, ¿usted en su momento llegó a usar también el bigotito o no, Germán Tiner? Creo que a usted le va a quedar ahí en ese look. Ahora está de moda el tema del bigotito. ¿O no es lo suyo? Sí, llegué a usar, pero casi tipo candado. Candado, eso es diferente. Sí. Porque justo yo nomás. No llegué a usar el bigote así pleno, no, pero claro, tipo candado sí. Diego Acosta, aquí Freddie Mercury, nuestro coordinador, tiene también bigotito. Pero hay varios jugadores, ahora está de moda. Que volvió la onda del bigote. Fabricio Domínguez. Hoy también en mediodía salió un centro comercial y de varios jóvenes con el formato del bigotito. Bueno, ahora vamos con los cambios. Informa Personal Flow, el internet más rápido del país. Germán.
En Rubio Ñu, primero, entra con la 37 el argentino Mauricio Roldán, se fue Rodrigo Alborno, también con la 5 entra Pedro Álvarez, se acabó el partido para el futbolista Rodrigo Rojas. Son el tercer y cuarto cambios de Morínigo en el conjunto de Rubio Ñu. Y en 2 de mayo entró con la 11 Ulises Coronel, se terminó el partido para Pedro del Valle, también Ledesma realiza su cuarta variante disponible en este partido. Hay que ver al término del partido si esto termina con la victoria del 2 de mayo, la reacción de Morínigo, porque reitero, cuando el partido estaba 0-0, Castro ya recibió la tarjeta amarilla. Y era pregunta para la conferencia, sí. lo que se viene. Sí, lo de Castro y esto. Total, y la función de Blasi, Pesa un poquito el trabajo de, no un poquito, mucho, lo de Jiménez. Señores, gana la visita 2 de mayo 1-0. Miles de millones en premios y muchas chances para volverte millonario. La suerte te está llamando, no la dejes ir. CNT, se por Emoy. En La Plata Empeños, la primera casa de empeños del país con certificación internacional ISO 9001. Te ofrecemos mucho más dinero. Empeña seguro, empeña en La Plata. Carga el equipo del 2 de mayo. Corta bien Rodi Ferreira, pero pico larga. Intentó meterse en campo rival. La pelota de Castro. Juega por bajo. Se va metiendo en ataque Ulises Coronel. Avanza el 2 de mayo. Lo liquida. Coronel tira al arquero. Salvo el arquero, señores. Frágueda le termina sacando de la Coronel. Le queda Alfonso el rebote sobre la banda derecha. Llega Alberto Espino en la parte del centro. Pisa como un salonista. Levanta la pelota al área. Corta en el fondo. Saca Álvarez para Rubio Ñu. La potencia y precisión de Gildi y lleva tu obra a otro nivel. Resistencia, innovación y seguridad en cada proyecto. Gildi Ferropar. Construyen contigo. Para exigir al máximo tu motor, Copetrol tiene el combustible ideal para vos. Más calidad, más confianza y más camino por delante. Copetrol, ¡vamos! La próxima, el 2 de mayo, va a jugar de local el viernes frente a Libertad. Así como en la cancha, tu futuro también se juega con decisión. Estudia en la UTIC con 30 años formando profesionales en todo el país. Plan Neo Plus, 400 megas de velocidad simétrica. Y Neo TV gratis, 48 canales paraguayos e internacionales. 150.000 guaraníes al mes. Neo, la expansión de tu mundo. Se va metiendo Ulises Coronel, que acaba de pisar el campo de juego. Más tuvo una chance ya desde que ingresó al campo de juego. El disparo que terminó sacando Frágueda. Gana 2 de mayo 1-0. Tiene la pelota el equipo norteño. Juega con 10 Rubio Ñu por la expulsión de Blasi. Acción muy reclamada por la gente de Rubio Ñu, porque antes ya recibió la tarjeta amarilla Castro. Cometió una falta y pedían la segunda tarjeta que el árbitro no la exhibió. Va Ruiz Díaz. Centro de cabeza afuera. Llegó en esta el equipo de Rubio Ñu con Roldán, niño. Que acaba de ingresar igualmente. Buscó el cabezazo. Por eso aplaude Morínigo. Bien. Dice, en un partido bastante parejo. Logró abrir los demás con el detalle no menor de uno menos. En esta, ganando sobre el perfil izquierdo Rudía, Sebastián el centro, anticipándose a Camilo Saiz, el cabezazo al líder Roldán, que recién ingresó sobre el travesaño. Fue buena esta llegada de Rubio Ñu, que quiere seguir en la racha de sumar puntos, porque venía 3 victorias al hilo, antes un empate, pero aquí está perdiendo Rubio Ñu. Y hablando de perder, puede perderse el partido al parecer por alguna molestia física. Tiene Beto Espínola, está caído Germán. Exacto, es Alberto Espínola, que después de un tiempo vuelve a jugar, después de varias fechas con Copa Libertadores y todo en medio. Por eso ya se prepara para ingresar con la 15. Víctor Dávalos va a ser la última variante de Ledesma en este encuentro. ¿Cuánto va, Juan? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 35 minutos, segunda etapa. Petro Chaco, precio calidad de litro de aceite, indica Jorge. Señores, Rubio Ñu 0, 2 de mayo 1. Y su seguros Chaco. Está el empate de Ruiz Díaz, no pudo rematar, insiste Ruiz Díaz, carga Rubio Ñu, viene el gol, está Martínez salvó el arco del 2 de mayo. Increíble, señores. Carga profunda. Ruiz Díaz remató. Y Martínez se queda con la pelota. Y me parece un choque involuntario, pero bastante fuerte entre compañeros. Sentido Martínez, niño. Sí, se terminó barriendo. Después su propio compañero, el defensor, le terminó lastimando a Martínez. No fue falta, pero en esta el tiro fue al medio. Era para romperle por allí el arco al arquero, pero el que casi le rompió el arquero fue su propio compañero. Después de ese pase de Ruiz Díaz, que entró muy bien. Mejor dicho, Ruiz Díaz, ese tiro en el medio sin fuerza. Y en ese intento de ir a pelear esa pelota, resbala y le termina pegando Díaz a su propio compañero. José Díaz le termina dando un derechazo con la pierna allí, directo a la humanidad del arquero Martínez, que está sentido.
En ese intento de rechazo de la pelota, Díaz le terminó pateando la mano al arquero que está sentido. Hablamos de Martínez. Fútbol paralizado. El comentario de Jorge Sosa en una presentación de La Salud tiene apellido Fleming, sistema prepago, avenida Eusebio Ayala 1751. Llámenos al 729-6060 Fleming, estilo campo, tu parrilla preferida. Señores, el partido lo ganan los de Mayo 1-0. Tokio, prende la emoción. Ron Fortín, Cocos, Unión Nescafé Tradición, creando una experiencia única que despierta los sentidos. Fortín combina con todo. Se va recuperando Martínez, esto continúa. ¿Habrá cambio o no, Germán? Sí, entra con la 15 Víctor Dávalos, ya no volvió a la cancha Alberto Espínola después de ese calambre que tuvo en la pierna derecha. Es el último cambio de Eduardo Ledesma, mejor dicho, entrenador del 2 de mayo. Informó Personal Flow, el internet más rápido del país. Señores, saca Martínez para los de Mayo. Vuelta a clases con Electroban, descuentos en los productos que los más peques pueden necesitar. Escribinos al 0982-603030 Electroban, mejorando tu calidad de vida. Asamblea ordinaria y extraordinaria de Comecipar, domingo 22 de marzo, Centro de Convenciones del Mariscal. Contacta al 021-248-8000. Comecipar, tu mejor opción. La salida del equipo norteño con Castro. Castro tiene la pelota sobre la banda izquierda. Pone el balón en el autor del gol en Diego Acosta. Cierra bien Rodi Ferreira, quedó en el piso. Se va recuperando porque su equipo necesita ir a buscar el empate. La pelota le va quedando a Roldán. Roldán juega por abajo. Va cargando Carlos Lucena, levanta la cabeza. ¿Dónde va a elevar? El pase en realidad corto sobre la zona de Chapa Martínez. Quería elevar el centro. Le queda Roldán. Saca Castro para el 2 de mayo. Por la final del campeonato paulista en la vuelta. Está ganando Palmeiras 2-1 al Novo Horizontino. En Palmeiras titulares Mauricio y Gustavo Gómez. Muy bien, 38 prácticamente. Busca la salida el equipo visitante. Termocalentadores Peinza, calienta más litros por hora. Versiones de 80 y 50 litros. A Peinza, una empresa del grupo FB. Cuando el trabajo exige más, aparece Fasi Warrior, la línea profesional de Fasi, creada para los que no se rinden. Fasi, marca paraguaya, potencia que nos une. Gana 2 de mayo, 1-0, pelota arriba. Queda sentido, creo que Acosta, el árbitro deja seguir. La pelota por el medio para Díaz. Díaz tocando el esférico sobre la banda derecha. Allí va corriendo el recién ingresado Dávalos en su primer contacto con la pelota. Descargando para Elías Alfonso. Marca por ahora Carlos Lucena. Al piso queda un futbolista del 2 de mayo. Es Dávalos. Saque de costado finalmente para Rubio Ñu con Álvarez. Múnich Original, amigos, asado y cerveza. No nacieron juntos, pero son inseparables. Múnich Original, nuestra esencia cervecera. Pecho Burger, hamburguesas de pollo económicas en paquetes individuales, cocinas preparadas y a disfrutar. Pecho con deliciosamente natural. Va sacando Barreto, quedó en el piso y va a ser otro amonestado en Rubio Ñu. ¿De quién se trata? De Sebastián Ruiz Díaz, que le entró duro abajo, una barrida fuerte sobre Miguel Barreto justo cuando ya se desprendía de la pelota el zaguero central del 2 de mayo. Es el primer amonestado en el encuentro, recordando que Brian Blasi quedó, en el caso de Brian Blasi había quedado anulada su tarjeta amarilla por el VAR, se lo cambió por la roja el árbitro central, así que el único amonestado que tiene Rubio Ñu es justamente recientemente ingresado Ruiz Díaz. Muy bien, tiro libre para los de mayo en su terreno. En San Justo Hierro, Ángulos, Plancho y las Chapas y mucho más. Acceso Sur casi perpetuo, Socorro Ñembe. Ventas al 098-330-8813, redes San Justo Hierros. Plan de leche de la Lactolanda, sabor vainilla, ahora con nueva imagen, pero con el mismo sabor de siempre. Plan de la Lactolanda, el postre que más te gusta. ¿Cuánto va de fútbol? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego, 40 minutos, segunda etapa. Petro Chaco, precio, calidad y litro de aceite, indica Jorge. Señores, Rubio Ñu 0, 2 de mayo 1. Y su seguros Chaco. Gol de Acosta, carga Fariña, segundo en camino, sale el arquero Fragueda. Cuando iba cerrando Ulises Coronel, intenta de vuelta Barreto, levanta la pelota sobre Elías Alfonso, protege a Álvarez, va a responder de manos en su campo, lado izquierdo, Rubio Ñu. Convocatoria 2026 posgrado, formate con docentes referentes del sector, consulta al 0981-277-726, Universidad Americana, si quiero liderar, así es la americana. Camiones JMC, adaptado a tus necesidades y diseñados para hacer tu solución logística, con el respaldo de Chacomel Automotores. Olimpia sigue en la punta a pesar del empate frente a San Lorenzo, 1-1, dejando Silva de penal. Empató Luis Fernando Cáceres para el equipo rayadito. Me desplazó con la mano Ruiz Díaz.
Sí, se lo cobra el árbitro Jiménez. Acomodó con el brazo derecho para entrar al área. El árbitro lo descubrió, por eso cobró la falta a favor de la visita. Muy bien, tiro libre en su terreno. Tiro libre que corresponde a 2 de mayo. Con Recuperal activa tu energía extra, una línea completa de multivitamínicos para cada estilo de vida. Recuperal, un producto audio, evolucionamos juntos. Nuevos mochilas Shell, 4 modelos, diferentes colores. Con todas tus cargas desde 100.000 más 40.000, te llevas una mochila Shell. Más info en @Shell Paraguay. Y aquí se observó muy bien cómo termina bajando con el brazo. Por eso hemos estado en esta Ruiz Díaz, que entró bastante rápido, picante. Con uno menos se insiste, busca, quiere, porque todavía tiene tiempo Rubio Ñu para llegar al gol de la paridad. Así como también 2 de mayo tendrá espacios para liquidar el partido. Se pone interesante en estos últimos minutos el partido en la Arboleda. Va sacando la pelota desde el fondo Vallejos para el equipo local. Si sos afiliado de la Caja Mutual, solicita tu tarjeta de crédito y obtener 11 tipos de reintegros en diferentes rubros. Llama al 218-4000, solicitalo ya. Caja Mutual. El Mundial se vive en Slop del Sol. Jugá y ganaba un viaje todo pago con Lauris Diva. Más jugás, más chances de ganar. Detalles en slopdelsol.com. Señores, la pelota le va quedando a Elías Alfonso. Alfonso, campo rival. Alfonso con el frico se le va a saque de costado para Rubio Ñu. Catedral Weekend hasta el 50% de descuento con todos los medios de pago. Delivery al 627-7000. Farmacias Catedral. 120 años de calidad y compromiso con tu salud. Supli, tu aliado de confianza hace más de 70 años. Hasta 70% de descuento en productos seleccionados. Automóvil Supli. Legítimo, original y auténtico. Sigue reclamando la gente de Rubio Ñu esa expulsión de Blasi. Y antes, Castro tenía una tarjeta amarilla. Ya cometió una falta clara sobre Leguizamón, pero no le exhibió el árbitro la segunda tarjeta. Es la que más reclama la gente de Rubio Ñu, Germán. Sí, está muy enojada con el trabajo arbitral la gente de Rubio Ñu. Como decíamos recién, no solamente los jugadores que componen la banca de suplentes y el cuerpo técnico, sino también la gente se despacha contra el cuarto árbitro, que es a quien tienen más cerca, y por supuesto gritos fuertes contra el árbitro Álvaro Jiménez, reprobando su trabajo. Señores, gana el equipo visitante 2 de mayo 1-0. Energigas llega hasta tu casa, renten más. La instalación es gratuita. Delivery al 021-728-9228. Tu solución rápida y confiable, Energigas. El verano tiene sabor cuando se enciende con Upisa. Choripancho Upisa, práctico, rápido y siempre listo para prender el fuego. Upisa, calidad desde su origen. Sacando la pelota como puede la defensa del 2 de mayo. Una falta de Acosta de parte de Carlos Lucina. Se le está cortando la racha a Rubio Ñu, que venía de conseguir victorias importantes. La última en Capiatá, jugando frente al Deportivo Luqueño. En contrapartida, 2 de mayo está consiguiendo su segunda victoria en el torneo de manera consecutiva. Viene de tumbar la Trinitense después de su participación en la Libertadores, en la etapa del repechaje, donde quedó eliminado frente a Sporting Cristal en la tanda de penales. Rubio Ñu va por el empate. Unisal, sede central España 330 San Lorenzo y filiales en Lambaré, Capiatá, Itagua, Coronel Oviedo, Villarrica, Caguazú, Ciudad del Este, Carapeguá y Pilar. Unisal, para instalar tu industria o fábrica, urbanización Centro Industrial de Villeta 1 y 2. Comunicate al 413-7000, La Paraguaya Inmobiliaria S.A. Avanza Rubio Ñu, pelota al área. Se metía Roldán allí con Álvarez. Corner, tiro de esquina al lado derecho para Rubio Ñu. Tupiru Villa, 30 años llenando tu hogar de felicidad. ¿Quién les pega? Rodi Ferreira. A por arriba Rubio Ñu. Amaro Outlet, la camionetazo, el mejor precio antes $55.500. Ahora contado desde $46.900. Promota Agostar Stock, redes @Volkswagen Paraguay. Y siguen corriendo más imágenes. Hay una donde Junior Alonso de atrás le pega, algunos dicen acto cobarde, sacando pegada de atrás a uno de Cruzeiro. Después de 2 de Cruzeiro se le van encima a Junior Alonso. Sigue con el tema del tole porque a estas horas en las redes están corriendo los videos de lo que fue ese Cruzeiro Mineiro. Sí, pasó de todo. Después ya va a ver ustedes Germán y Dorado, que está también allí en la zona baja, pero se viralizaron allí un par de cruces y justo en una de esas apareció Alonso pegando de atrás y después de patearon. Ahí sí hubo patada. Yo primero pensé que no había patada, pero ahora sí me percaté que también con patada se sortieron los jugadores. Habrá que ver después si esta sanción, esto es algo estadual, pero habrá que ver si después se trasladan al Brasileirão. Están en pleno Brasileirão, pero hoy era día de finales en los estaduales. Y aquí 5 más. ¿Cuánto va, Juan? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego cumplido. 45 segunda etapa. Petro Chaco, precio, calidad, litro.
En principio se juega hasta el minuto 50 este segundo tiempo, según exhibió en el cartel luminoso el cuarto árbitro Samuel Morales, pero antes había habido una falta justamente de Martínez contra Martínez, del Chapa de Rubio Ñu contra Ángel Martínez, el arquero del 2 de mayo. Vamos a ver si es que el cuarto árbitro adiciona más a los 5 que ya se van a jugar en tiempo de descuento. Señores, salida, lo hace Álvarez para Rubio Ñu. Pusieron Maltualia su número de cuenta, deja de entrar en la escuelita, asegura tus cobros con Mango, la mejor forma de cobrar. Cobra seguro, cobra con Mango. Crystal House, expertos en la colocación de vidrios templados, DBH, laminados y más. Seguidos en redes sociales, Crystal House, cristalizando sueños. Tarjeta para Alfonso. Para Alfonso por puntear la pelota. Ya iba a jugar Rubio Ñu rápido el tiro libre. Elías Alfonso le dio un puntín para que se retrase la reposición de la jugada. El árbitro lo vio, por eso lo amonesta al volante ofensivo del 2 de mayo. Es el tercero en el 2 que ve la tarjeta de amonestación. Señores, carga el equipo de Rubio Ñu, pelota arriba, mano. Mano de Steven Pérez, todo anulado, tiro libre en su campo, tiro libre para el 2 de mayo que está cerca de la victoria. Pedí tu Motobuller, cuotas desde 259.000 sin entrega inicial y con los mejores precios del país. Puedes ganar un Audi Q5. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Uninorte es la universidad privada número 1 en Paraguay. Inscripciones abiertas, llama al 021-729-4600. Uninorte. Autor del gol con el cual gana 2 de mayo, baja de cabeza Costa, revienta como puede Jorge González con la zurda, le queda el Chapa Martínez, va a Steven Pérez, la pelota le va quedando a Roldán, lanza sobre Ruiz Díaz, va con todo el equipo local, avanza Ruiz Díaz, levanta centro, Barreto anticipa, Dava lo frenó con el picho pero de manera complicada, insiste Cardoso, Lucena para Ruiz Díaz, cierra Costa colaborando en defensa. En Concasa, cada ladrillo, tejo, gramo de cemento es de la mejor calidad. Concasa, construyendo historias. Subite al 0 kilómetro que siempre quisiste con la financiación de Bancop. Solicita tu crédito a hacer. En redes sociales o llamanos al 449-488. Rumbos S.A. de Seguros, protegiendo tu futuro siempre. Mega Call Center y Autofarma, hasta el 50% de descuento en productos seleccionados a través del 6161-000. Y Autofarmas, en Punto Farma, cuidamos tu salud, tu belleza y tu economía. Tenía todo para liquidar el 2 de mayo. El propio Alfonso, pedí por él, pero nada, ¿qué pasó con Alfonso? Siempre fiscante, rápido. En esta le pegó tan mal a la pelota, casi terminó haciendo tiro de esquina. Lo bueno es que se terminó la pelota yendo a un costado. Allí recapturó 2 de mayo. Tiene toque rota, mueve la pelota 2 de mayo. Habrá que ver si tiene alguna chance más para anotar Rubio Ñu, porque ahora sí, ya estamos llegando casi a 94 de juego. Saca Barreto para el 2 de mayo que está cerca de la victoria. 50.000 guaraníes de compra, esencia de son, cupón electrónico, productos en promoción, cupones extras. Venía a la ahorras. Hoy cuanto más compras, más chances tenés de ganar. En billetas, zona residencial, salida, rutas importantes. Contacta al 021-443-600. La loteadora inmobiliaria, su inversión más segura en la vida. Esto se acaba, le quedan segundos prácticamente al partido. Se equivoca Chapa Martínez. Rodi Ferreira hace un último esfuerzo, balón al área. Despeja de cabeza Saiz. Controla con el pecho Díaz, levanta la pelota sobre la costa, corre Jorge González, 40 segundos, termina el partido. Paraguay se queda con el título de vóley. La dupla Juliano Mazare y Gonzalo Melgarejo se coronaron campeones en el circuito sudamericano de vóley de playa 2026 tras vencer a Chile 22-20 y 21-14 en la final. Muy bien, 2 de mayo, segundo en camino, se mete Coronel, encaró, perdió ante Jorge González. Qué chance ya desperdició el 2 de mayo que estaba en posición adelantada. Estaba en posición adelantada Coronel. ¿Cuánto va Juan? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego, 50 minutos, segunda etapa. Petro Chaco, precio calidad de litro exacto, indica Jorge. Rubio Ñu 0, 2 de mayo 1. Y su seguros Chaco. Despeja González, pelota al medio, final. Final del juego, final del partido en Santísima Trinidad, señores. En el estadio La Arboleda, fecha 9, ganó la visita, ganó el 2 de mayo. Rubio Ñu 0, 2 de mayo 1. Fútbol a lo grande, Monumental. Relató Jorge Casal. Comentario final de Jorge El Niño Sosa en una presentación de... La salud tiene apellido. Fleming, sistema prepago, avenida Eusebio Ayala, 1751. Llámenos al 729-6060. Fleming, estilo campo, tu parrilla preferida. Germán.
Gracias, Jorge. Me acerco acá a los hinchas de Rubio Ñu que están en el sector preferencial. Amigo, ¿puede ser un ratito para fútbol a lo grande de Radio Monumental? ¿Se puede decir algo de este partido? Enojado este hincha. Amigo, ¿puede ser un ratito? No, tampoco. Enojado con el trabajo arbitral, ¿verdad? No, con el técnico inútil. ¿De técnico? El técnico, un depresivo de mierda. Y así juega el equipo. No, lee menos que ciego, o sea. Eso nomás. No. Gracias. Eran las palabras de un hincha muy enojado. Principalmente con Mourinho. Señor, ¿puede ser un ratito para fútbol a lo grande de Radio Monumental? Lo que se puede decir de este partido. Terminó con derrota inesperada, ¿se puede decir, por cómo venía el equipo? Sí, totalmente inesperada. No pensábamos perder hoy, pero circunstancias del juego hicieron que llevemos la derrota. El trabajo del árbitro, ¿qué tal vio, señor? Y realmente un poco desacertada en muchas decisiones que ha tomado, pero no sé, ya tendrían que analizarle sus coordinadores, porque realmente dejó mucho que desear, como vos también habrás visto, ¿verdad? Por ejemplo, la jugada del lateral izquierdo que ya estaba amonestado, me refiero al de 2 de mayo, por ejemplo, la jugada del VAR, si bien quedó un poco lejos, ¿qué tal le pareció la jugada de Blas sin la expulsión? Y realmente me quedó lejos, no puedo apreciar, pero fue el córner ese que era visiblemente da como fuera de juego, y impresionante, no sé cómo estos árbitros están calificados para arbitrar, ¿verdad? Esa es la desatención en la que había cobrado en principio saque de arco y después córner. Increíble, ¿cómo le puede pasar eso? Imagínate. Bueno, pues en fin, vamos a seguir luchando por Rubio Ñu, ¿verdad? Gracias. Eran las palabras de otro hincha de Rubio Ñu aquí en el sector preferencial. Seguimos conversando con uno más. Amigo, puede ser un ratito. ¿Se puede decir algo de esta derrota? Enojado también este hincha, muy ofuscada la gente, muchos no quieren hablar, más que ofuscadas, molestas también, con lo que ha sido vos sabés que me sorprende que se despache contra el técnico el primer hincha, pero sí, la gran mayoría en contra del trabajo arbitral, encabezado esta noche por Álvaro Jiménez. Me acerco a otro, a ver a este señor, a ver si es que este sí quiere hablar. Señor, un ratito para fútbol a lo grande Radio Monumental. Queremos escuchar la opinión del hincha. ¿Qué le pareció el trabajo del equipo hoy? Que se va con derrota y se corta la racha. Pero nos vamos resignados. Hicimos un buen partido. Solamente que estuvimos medio dubitativos ahí adelante con un solo punta y peleando contra 3 o 4. Es imposible así llegar a conseguir el gol. El planteamiento ofensivo del técnico entonces es lo que se puede apuntar, ¿verdad? Eso es lo que estamos cuestionando. Es un solo delantero rodeado de 3 o 4 defensas. Es muy difícil lograr el gol. Por un accidente se puede dar, pero por demolición no. Y en cuanto al trabajo arbitral, ¿qué le parece, señor, el árbitro Jiménez? ¿Qué le pareció junto con todo su equipo? Estuvo medio flojito, muy flojito. Estuvo muy contemplativo con el tiempo que estaba tomándose con cada caída de jugador y solamente adicionó 5 minutos. Debió haber sido 8 mínimo. Gracias, señor. Adelante. Eran las palabras de otro hincha de Rubio Ñu. No todos enojados con el trabajo arbitral, Jorge. También están enojados y expresaron su queja con lo planteado por Gustavo Mourinho, especialmente en cuanto a la labor ofensiva se refiere. Por parte del entrenador ñuense. Nosotros ya nos dirigimos hacia la sala de prensa para escuchar a los técnicos. En primer orden hablará Eduardo Ledesma por ser el entrenador del equipo visitante y luego sí, ya lo vamos a escuchar a Mourinho, técnico ñuense. Correcto, Germán, vamos a regresar en segundos contigo ya para las conferencias, en minutos en verdad, el tiempo correspondiente allí para el análisis de los entrenadores. Mourinho al lado de Rubio Ñu. Primero va a arrancar todo con Ledesma. Diego Acosta, figura del partido, gentileza de la TV, escuchemos a Acosta, autor del gol. Ahí solo necesita un poco más de gol y por eso apuntábamos ese detalle de que hoy aportaste esa claridad necesaria. Hola Carlos, sí, así como decía, ¿verdad? Somos un equipo que jugamos bien, somos un equipo que es bastante intenso, tienen jugadores también ahora que se sumaron que son de mucha jerarquía y obviamente, ¿verdad? Nuestro calendario al principio de año fue muy loco, tuvimos muchos partidos también en viaje y bueno, eso también suma, hay compañeros que están cansados todavía, pero bueno, esta semana larga también nos ayudó bastante para poder respirar un poco porque también es psicológico, ¿verdad? El cansancio es psicológico, no solamente es físico y bueno, tenemos que ir por esta
por este hilo de victoria y bueno, agradecido con todo lo que siempre nos apoya también en el club, nuestra gente, nuestra familia. Y también golpeó un poco en lo anímico de seguro la lesión de Brian, porque es grave, porque no van a poder contar con él prácticamente por lo que resta del año. Sí, así mismo, es un compañero que es fundamental para nosotros. Realmente nos tocó mucho lo que le pasó a un compañero que venía bien también, ¿verdad? Estaba buscando también su mejor versión y bueno, ahora toca apoyarlo desde donde estemos y desearle siempre también una pronta recuperación. Y en adelante está el partido pendiente contra Guaraní. Guaraní no está teniendo un buen arranque. En caso de que ganen, ustedes también van a estar tomando ese oxígeno necesario para olvidarse un poco de lo que es el promedio y para meterse de lleno, quizá en volver a soñar con una aventura internacional para el año que viene. Sí, así mismo, somos conscientes de esa situación, ¿verdad? Nosotros tenemos que pensar en nosotros mismos. Creo que el equipo, cuando está bien, siempre le causa sufrimiento al rival y bueno, trataremos siempre también enfocarnos en cada partido para poder otra vez tener esa oportunidad de un torneo internacional. Bueno, Diego, felicitaciones, éxitos y muchas gracias. Muchas gracias. Ahí está, gentileza de la TV. Va a saludar a la familia Diego Acosta de buen partido, ingresó en el momento justo para darle el gol y principalmente mayor peso en el ataque al equipo del 2 de mayo. Le salieron bien los cambios a Ledesma y hay una realidad igualmente. Hay un antes y un después de la expulsión allí de Blasi, porque 3 minutos después ya vino el gol y quiere eso no le pesó eso a Rubio Ñu, que antes había tenido alguna chance para anotar en el primer tiempo, en el segundo igualmente. Elías Alfonso me parece que fue fundamental igualmente en su ingreso, el propio Fariña, porque así se da la situación del gol por derecha. La buena corrida de Elías Alfonso, pase para Fariña, dos que saben con la pelota juntándose sobre ese sector derecho. Por eso decía las variantes fundamentales. ¿Y quién? Otro que ingresó también en el segundo tiempo, Acosta, para anotar a los 26. Cuando antes se fue Blas expulsado en campo para Álvaro Jiménez de la amarilla, le llamaron del VAR. Para mí primero pelota, después ¿dónde va a dejar el pie? Va a pelear fuerte el balón, inclusive no es un planchazo directo, pero como juego brusco grave, terminó etiquetando allí la gente del VAR, le llamaron al árbitro, analizó, le expulsó. Para mí una medida bastante drástica, cuando antes en una entrada dura Castro podía haber recibido la doble amarilla del lado del 2 de mayo, no fue así. Terminó jugando todo el partido Castro, no se fue expulsado y finalmente fue triunfo el 2 de mayo con el tanto de Diego Acosta, que le cortó una racha de 3 triunfos que venía al hilo el equipo del Rubio Ñu. Y del lado del 2 de mayo había ganado la fecha pasada, aquí segunda victoria al hilo, se va metiendo nuevamente en la conversación y principalmente engrosando la tabla de promedios. Por eso era un juego clave para ambos por el tema del promedio. Varios equipos estaban pendientes igualmente el hilo de la zona de abajo a ver qué pasaba hoy con Rubio Ñu, que se terminó frenando. Ahora sí ya nos ponemos nosotros en nuestro caso en modo Fútbol a lo Grande TV. Les invitamos a las 23, ahora en media hora, Telefuturo, Canal 4, Fútbol a lo Grande TV, para analizar lo que pasó con Olimpia antes, con ese empate ante San Lorenzo, lo que dejó este partido, lo que por supuesto dejó ayer también el triunfo de Cerro Porteño ante Guaraní, lo que se vendrá mañana con 2 juegos más. Eso a las 23. Ustedes sigan en sintonía porque por supuesto ahora se irá Rodri desde la coordinación, desde Mesa Informativa, con Germán Tina en la zona baja allí en la Arboleda, hoy con Javier Mendoza en la asistencia técnica, con Jorge Casón en los relatos, con Gustavito Sánchez en los controles, sí, Javier Damián, Eliodoro igualmente Mendoza en nuestra coordinación en la parte técnica. Nosotros nos vamos, en mi caso, a las 23 Fútbol a lo Grande TV. Ahora Rodrigo, coordinación, ¿cómo quedó la tabla con el empate de Olimpia? ¿A cuántos puntos fue el 2 de mayo? Próximos partidos para el fin de semana, eso y más, mientras aguardamos la conferencia de los entrenadores con el gol de Diego Acosta. 26 del segundo tiempo, ganó la visita, ganó 2 de mayo a Rubio Ñu 1-0 en Trinidad. La tabla de posiciones queda de la siguiente manera a falta de 2 partidos para culminar la fecha 9. Olimpia, único puntero con 21 puntos. Momentáneamente Cerro Porteño, único escolta con 17 unidades. Nacional, 15 puntos. Recoleta y Rubio Ñu, 12 puntos. Libertad y Ameliano, 11 unidades. Más abajo, Trinidense y Sportivo Luqueño, 10 puntos.
Siguiente posición para Guaraní con 9 puntos. 2 de Mayo, tras esta victoria, suma 8 puntos. Último en la tabla, San Lorenzo con 2 unidades tras empatar con Olimpia. Mañana culmina la fecha 9 con 2 encuentros. El primero a disputarse a las 18:30 en el Martín Torres. Choque entre Trinidense y Nacional. Árbitro designado para este encuentro, Giancarlo Juliadosa, y en el VAR, Carlos Figueredo. El duelo de fondo, Recoleta Ameliano, 20:30 en el Ricardo Gregor. El árbitro para este encuentro, David Ojeda, y en el VAR, Juan Gabriel Benítez. Recordemos lo que está pasando en este momento por el campeonato paulista, porque está jugando Gustavo Gómez en el Palmeiras, también Mauricio, en la victoria del Palmeiras 2-1 sobre Nuevo Horizontino. Esto es el partido de vuelta. En la ida se lo llevó el Palmeiras 1-0. En este caso van 94 minutos de juego. Otro punto no menor, Ramón Sosa en la banca del Palmeiras. Recordamos también que en el transcurso de la tarde Paraguay se quedó con otro título, en este caso el de vóley de playa 2026, tras vencer a Chile en dobles. El día de ayer debutó Matías Galarza en el Atlanta United ante el Real Salt Lake en la MLS. Cayó 3-2 el equipo de Galarza y Almirón, que por cierto, Miguel Almirón, titular con brazalete de capitán. Realizamos un repaso de la fecha 10 porque esto arranca el viernes 13, 18:30, el duelo entre Luqueño San Lorenzo en Américo Galeano. También el mismo día, 2 de mayo, recibe a Libertad, 20:30 en el Río Parapití. El sábado 14, 2 encuentros, Recoleta Olimpia, 18:30 en el... Esto va a ser en Ciudad del Este, en el Antonio Aranda. Y Cerro Porteño Trinidense, 20:30 también el sábado en la Nueva Olla. Para cerrar la fecha 10, 2 encuentros el día domingo 15, Nacional Rubio Ñu, 18:30 en el Arsenio Rico. Y Ameliano Guaraní, 20:30 en la Fortaleza del Pique Cerebro. Rodrigo. Estamos contigo, Germán. Sí, simplemente para probar el canal 1, si es que funciona bien. Sonamos bien, ¿verdad? Sí, súper, perfecto. Genial, genial. Sí, nosotros ya estamos frente a la sala de prensa para aguardar a los técnicos y escucharlos, por supuesto. En primer orden, recordamos, va a hablar el técnico del equipo visitante. Nos referimos a Eduardo Ledesma, el del equipo ganador, y luego lo hará el técnico del equipo local. Nos referimos a Gustavo Morínigo. Simplemente para agregar a la información, hace rato por el fragor de lo que era el inicio del partido y demás, no habíamos tenido tiempo para informar, ya que mencionaban su cierre de comentario Niño Sosa, el caso de Brian Ayala. Al posar para la foto, como la foto del partido, los jugadores de 2 de mayo extendieron una camiseta con el número 13 y con el apellido Ayala en señal de apoyo al futbolista del 2 de mayo que sufrió la rotura de ligamentos cruzados de la rodilla derecha, lesión que le va a llevar varios meses sin jugar. Entonces, en señal de apoyo grupal, extendieron esa camiseta en la foto previa al partido, los jugadores del 2 de mayo. Rodrigo, simplemente para agregar a esa información sobre lo ocurrido con el futbolista del Gallo Norteño que se lesionó en una de las prácticas en la semana pasada. Correcto, Germán, muy buen dato. Una consulta, ¿qué tal la movilización en la zona de prensa? ¿Se puede avistar ya a Ledesma o todavía no tenemos? O sea, para saber más o menos el tiempo estimado en el que se estaría acercando el director técnico del 2 de mayo.
justo ahora ya pasa por aquí el entrenador del Gallo Norteño, así que podríamos engancharnos más ya directamente. Perfecto. La conferencia de prensa del técnico del Gallo. Nos quedamos con la conferencia de 2 de mayo entonces, de Eduardo Ledesma. Perfecto, Rodrigo. Ingresa ahora el profesor Eduardo Ledesma, saluda a los presentes y acompañado por el jefe de prensa del Gallo, la jefa de prensa en este caso, porque es una señorita, va a entrar. Hoy ya toma asiento para lo que será la sala de prensa. Se hace un último ajuste técnico con respecto al micrófono. Ahora sí ya toma asiento, ya está colocado el banner publicitario del Club Esportivo 2 de Mayo. Y se hace un último encuadre también con la cámara del canal que tiene los derechos televisivos del fútbol paraguayo. Queda todo ajustado ya. Bebe un poquito de agua también el profe Eduardo Ledesma para dar inicio. También se coloca el banner electrónico, que es habitualmente colocado en una tablet frente al entrevistado, banner electrónico publicitario, por supuesto, que apoyan al club Pedro Juanino. Se hace una centralización también del banner publicitario colocado por detrás del entrenador entrevistado, en este caso Eduardo Ledesma. Y ya está todo listo. A ver, ahora sí, ya está todo listo como para iniciar la conferencia de prensa de Eduardo Ledesma, entrenador del 2 de mayo. Qué victoria tan trabajada, pero necesaria también para el 2 de mayo. Viene a ser un bálsamo justamente para las aspiraciones del Gallo Norteño. Consultarte qué opinión te merece la entrega, la actitud que puso el día de hoy el equipo de 2 de mayo. Sí, buenas noches primero. La verdad, un campo difícil, muy difícil por la lluvia. Se hizo un campo muy barroso, muy pesado, costó. Creo que a los dos equipos nos costó por momentos. Rubio venía haciendo muy bien las cosas, hacía 4 partidos, no recibía goles. Estuvo a punto de ganar la Olimpia, un penal mal logrado de Pica, le ganó a Libertad, le ganó a San Lorenzo, le ganó a Luque, no recibió goles en esos últimos 4 partidos. Habíamos hablado mucho en la semana, recalcarles que ellos eran muy prolijos, muy ordenados, que te achicaban mucho los espacios de mitad de cancha para atrás, se agrupaban bien y después trataban siempre de salir rápido con una contra. Nosotros habíamos trabajado en base a eso, tuvimos una semana donde pudimos trabajar normal y bueno, sabíamos que teníamos que tener mucha paciencia para elaborar el juego porque nos íbamos a encontrar espacios grandes y sabíamos que en alguna buena ocupación de los hombres nosotros podíamos hacer daño. Como siempre sostengo en las conferencias, creo que las victorias nos están dando los recambios. Hoy otra vez entraron muy bien Alexis, entró muy bien Diego, entró muy bien Ulises, entró muy bien también Elías, Víctor también, que ayudó al equipo. Creo que eso es lo bueno del equipo, que hay un equipo competitivo, hay un plantel competitivo y todos están atentos para jugar, ¿verdad? Buenas noches, profe. Matías Cuevas para Versus Sport Universo 970M. El saludo para todos los presentes también. Hablando de los recambios, me quiero centrar un poco en el segundo tiempo, profe, porque muchas chances que se generó cuando el partido ya se abrió, cuando Rubio estaba en desventaja, obviamente iba en busca del empate. Chances con Elías Alfonso, el número 9 también, chances que desperdició el 2 de mayo. En definitiva, esos puntos a corregir, ¿le parece cómo se puede puntualizar para que el 2 de mayo pueda capitalizar las chances que tiene, que generó justamente cuando se abrió el partido en el segundo tiempo? Sí, justamente ahí cuando termina el partido entramos recién al vestuario, yo hablé un poco ahí con los jugadores también están conscientes de eso. Nosotros creo que hoy, después del primer gol, que fue una linda jugada que hicimos por derecha, tuvimos, como vos decís, creo que Ulises tuvo una que se termina cayendo al último, Elías creo que tuvo 2, 3, creo que también Castro, creo que sobre todo ese último pase, creo que no, habíamos hablado de agarrarle rápido la mano a la cancha, a veces el pase a veces no tenía velocidad y se quedaba mucho por el barro que había, y eso teníamos que corregir y creo que eso nos jugó un poco en contra, pero como vos decís, eso hay que trabajarlo. Nosotros sabemos que cada partido que pasa, más allá de que ganemos, siempre va a haber cosas para mejorar, cosas para corregir, y hoy tuvimos la chance de por ahí terminar con un marcador un poquito más abultado para, sobre todo nosotros, ¿verdad?, respirar, terminar más tranquilo, y también la calma. Creo que por momentos, por obvias razones, también Rubio Ñu quedó con un hombre menos. Nosotros conseguimos abrir el marcador, ellos lanzaron muchas pelotas, pusieron a Rondal también en cancha para acompañar a Steven Pérez.
Y ahí creo que nos complicaba un poco porque nosotros también nos desesperamos un poco y perdíamos pelota que a veces no teníamos que perder. Capaz acertábamos 2-3 pases y nos íbamos solo contra el arquero y creo que ahí también estuvimos un poco impacientes para generar el juego. Eduardo, acá Tony Rodríguez para la Super Deport. Ya lo dijiste, estando en ventaja tu equipo, le dimos solamente a Josué Díaz como marcador ahí en el medio. ¿Jamás pensaste meter un volante de más de marca ahí? A excepción de Ulises, que entró bastante bien ya en la parte final. Veo que apostaste a seguir atacando y tratar de cerrar el partido en esa ventaja numérica que tenías. Sí, realmente la primera idea, justo nomás Diego convierte el gol. La primera idea realmente era Rubio Ñu se había quedado con un hombre menos. La idea era que entre Matías con Ulises para seguir abriendo la cancha, para refrescar sobre todo que Pedro del Valle había hecho un esfuerzo muy grande y sostener todavía en cancha a Alan, ¿verdad? Alan con Alexis, con Josu, que me parece que estaba haciendo un muy buen partido. No queríamos meter el equipo atrás tampoco y sentíamos que si el equipo en ese momento necesitaba mover la pelota porque Rubio Ñu se iba a meter un poco atrás, por obvias razones quedó con un hombre menos y necesitábamos mover rápido la pelota y consideramos que Alan, Alexis, Ulises, Diego mismo, Matías también, que tiene buen pie y pivotea muy bien, que había entrado bien en el partido anterior, más Elías, abrir bien la cancha y a partir de ahí poner los centros de los costados para terminar. Y por suerte, bueno, hay una buena jugada entre Alexis, Elías y Beto, terminan el gol de Diego. Y creo que ahí ahí entra Roldán y le pedimos a Josu que ya juegue delante de los centrales porque iban a venir pelotas largas. Y a partir de ahí ganar los rebotes con Alan y con Alexis para justamente tratar de transicionar y hacer más daño al rival, que creo tuvimos la oportunidad, solo que no la aprovechamos, no terminamos bien. Y sí, a lo último sí, ya le pedimos a Alexis también que juegue de media punta y ya que Alan le acompañe un poco más a Josu, ¿verdad? Que estaba muy cansado, había terminado también el primer tiempo un poco cargado al aductor. Y una de las ideas también era refrescar con Orlando por Alan, pero justo también Beto sintió un poco también la carga del partido. Una cancha muy pesada y bueno, ahí tuvimos que meter a Víctor. Profesor Germán Tilme para Fútbol a lo Grande de Radio Monumental. ¿Considera que esta es la victoria para ratificar y confirmar lo que puede ser un inicio de un nuevo rumbo en este torneo, en el torneo Apertura, después de lo que fue ese inicio con tantos partidos y sin victorias? Sí, obviamente. Lo importante, yo siempre rescato, siempre va a haber cosas por mejorar, como dije, por más que ganemos. Lo importante, rescato que el equipo no recibió goles otra vez. Terminamos otra vez con el arco en cero. Sí tenemos que tratar de ser más contundentes con las oportunidades que tenemos. Creo que el primer tiempo también tuvimos 2 o 3 muy claras. Creo que la de Pedro del Valle 1 o 2 ocasiones. La de Alan también, esa jugada que salió muy bien de la del córner. Y creo que nos apuramos en los últimos metros. Si teníamos un poquito más de tranquilidad en esos últimos metros, creo que abríamos el marcador antes. Y a partir de ahí también al rival vos le obligás a que salga un poco más, ¿verdad? Vas a encontrar espacio, vas a poder transicionar, vas a poder usar tus hombres rápidos, tus hombres ligeros. Y bueno, no se dio ese primer tiempo y como vos decís, es importante siempre la victoria. Creo que siempre ganar es importante y a partir de ahí trabajar en la falencia y seguir sosteniéndolo bien, que lo bueno que se hizo. Y creo que bueno, yo me quedo tranquilo porque el equipo mantuvo el arco en cero, que creo que eso es muy importante. Y después, bueno, lo otro ir corrigiendo, ¿verdad? Tratar de ser más efectivo arriba, ¿verdad? Profesor, Abraham Acosta para la gran jugada Roca Penelotti. Me gustaría consultarle por Diego Acosta, que ya se está volviendo muy importante para el equipo, pero en la mayoría de los casos, siempre que se destaca, lo hace ingresando. ¿Qué cree que le faltaría para asentarse en ese onceno inicial? Sí, nosotros ahí tenemos realmente, creo que casi todas las líneas tenemos una muy buena competencia. Una lástima lo de Brian, nomás que era un jugador también muy importante para nosotros, nos daba otras cosas y bueno, lamentablemente lo perdimos. Pero sí, creo que ahí Matías cuando ingresa lo hace muy bien, marcó la otra del gol para el triunfo. Diego cuando entra también lo hace muy bien. Rodrigo hace un esfuerzo gigante, por ahí muchas veces no se nota o no se ve, porque hace el desgaste del inicio, que es el desgaste que a veces se necesita para abrir el marcador, para desgastar al rival, para desgastar a los centrales, a los volantes. Y bueno, no se le está dando nada más el gol, pero Rodrigo también trabaja mucho para nosotros y a partir de ahí sabemos que Diego tiene algunas características que nos gustan mucho, que es salir a pivotear, poner bien el cuerpo, sacar de lado, limpiar el juego, igual que Matías. Y a partir de ahí creo que nos está funcionando muy bien esa variante, ¿verdad? Muchas gracias.
Termina así la conferencia de prensa de Eduardo Ledesma, entrenador del 2 de mayo. Por supuesto, valorando lo que ha sido la victoria, y no solo la victoria, sino segundo partido consecutivo con el arco en cero. Y destacando también lo que ha sido el ingreso de los cambios, que en definitivas, valga el juego de palabras, cambiaron el partido, porque por ejemplo en la jugada del gol habían participado los 3 que había introducido hasta ese momento. Nos referimos a Elías Alfonso, a Alexis Fariña y también a Diego Acosta, que fue el autor del gol, el goleador de la noche. A partir de ahora, Rodrigo, nosotros aguardamos a Gustavo Morínigo, técnio de Rubio Ñu. Pegamos el llamado cuando llegue él. Correcto, Germán, muchas gracias. Recordamos los amistosos de la albirroja de cara al Mundial. Ante Grecia el 27 de marzo a las 16 y luego ante Marruecos, esto el 31, también a las 16. La tabla de posiciones cierra de la siguiente manera a falta de 2 encuentros. Olimpia único puntero con 21 puntos. Cerro Porteño momentáneamente único escolta con 17 puntos. Nacional 15 unidades en el tercer puesto. Recoleta y Rubio Ñu con 12 puntos. Libertad y Ameliano 11 unidades. Trinidense y Sportivo Luqueño 10 puntos. Guaraní con 9 puntos. Mientras que 2 de mayo suma 8 puntos. San Lorenzo al fondo de la tabla con 2 puntos. Mañana cierra la fecha con el duelo entre Trinidense Nacional en el Martín Torres, 18:30. El árbitro para este encuentro, Giancarlo Juliadosa, y en el bar, Carlos Figueredo. Partido de fondo, Recoleta Ameliano, 20:30. Ricardo Gregor. En el bar de este encuentro, Juan Gabriel Benítez y árbitro principal, David Ojeda. Rodrigo. Estamos contigo, Germán. Ya viene Gustavo Morínigo, ya toma asiento y ya se inicia su conferencia de prensa post partida. Buenas noches, Gustavo. Una derrota que indudablemente duele, primero porque se cede puntos en casa, después también porque se corta una racha importante de partidos donde no se perdió. Hoy tampoco se marcó goles. ¿Qué te parece en el balance general, en cuanto a lo futbolístico, por supuesto, el rendimiento del equipo? Porque particularmente, por ahí me parece que Rubio Ñu el día de hoy pecó más de permisivo al darle espacios a 2 de mayo que supo aprovechar, y lo otro, que por supuesto Rubio Ñu creó situaciones pero no logró convertir el día de hoy. Buenas noches, antes que nada, sí. Creo que desaprovechamos el primer tiempo, donde fuimos muy superiores a 2 de mayo. Tuvimos la oportunidad de hacer diferencia y no conseguimos hacerlo. Era un partido, sabíamos que iba a ser complicado. 2 de mayo tiene un buen plantel, tiene buenos recambios. A nosotros el segundo tiempo empezamos bien, no la aprovechamos nuevamente y después nos costó ya acomodarnos. Ya se notaba un poco el cansancio de los muchachos. No vi una superioridad. 2 de mayo se plantó a jugar de contra, que es muy válido, ¿verdad? Por supuesto. Y nosotros nos descuidamos en un momento y bueno, recibimos un gol que después con un hombre menos ya es muy difícil. De todas maneras, no puedo reclamarle nada a los muchachos porque se brindaron, corrieron, creamos 2 situaciones muy claras con un hombre menos, que fue la de Mauricio y la de Sebastián. Y sí, es doloroso por la forma, ¿verdad? Porque a veces uno dice, bueno, te superan y te ganan, está bien o no.
pero hoy quizás no merecíamos más. También sabemos que esto no es merecimiento, es hacer, y hoy no lo pudimos hacer. Profesor Germán Tiner para Fútbol a lo Grande, Radio Monumental. Con respecto al trabajo arbitral, ¿tiene algo para decir, profesor? Porque lo vimos a lo lejos, por ejemplo, después de haber cometido una segunda falta, usted había reclamado una segunda tarjeta amarilla para Castro, que hasta ese momento estaba amonestado. Después el árbitro Bardo llamó al árbitro central para cambiar la decisión con respecto al jugador expulsado de ustedes, el zaguero central Blasi. ¿Tiene algo con respecto a esas jugadas puntuales? Porque, por ejemplo, poquito después de esa expulsión llegó el gol del rival. Bueno, creo que la expulsión estuvo bien, ¿verdad? Es lo que me comentaron ahí. Fue imprudencia más que nada, ¿verdad? Por supuesto no estoy apuntando al jugador, fue imprudencia. Y sí le reclamé porque justamente Castro, después de aquella falta que recibió la amarilla, hizo 3 faltas más sobre Anderson nuevamente, una muy visible en el medio, cortándole el camino a él, y ya estaba amonestado. Pero bueno, son cuestiones de interpretación que las interpretaciones de repente son muy cambiantes. No estoy culpando al arbitraje para nada, creo que hizo lo que pudo. Sí, en detalles puede ser que sí nos hubiera favorecido, pero bueno, no es culpa de ellos, sino es más que nada nosotros no aprovechamos la oportunidad que nos dio el partido en sí, ¿verdad? Porque desde el primer tiempo jugamos, igual la cancha no estaba muy buena, igual jugamos, tratamos de hacer diferencia con fútbol, no lo conseguimos, y repito, un vestuario golpeado por eso, pero es un vestuario fuerte también, ¿verdad? Buenas noches, Gustavo. Soy Tony Rodríguez de la Super Deport. Coincido plenamente contigo que en el primer tiempo ustedes se merecían por lo menos irse con un gol de ventaja, pero a la medida que no concretaron, el equipo rival ya en la segunda parte se cerró más, fue más sólido. ¿Pensás que en el momento de la salida de Brian Blasi se produjo un quiebre ahí para que ellos tengan esa superioridad y lleguen al tanto que finalmente le dieron la victoria? De hecho que sí, ¿verdad? Porque ya estábamos preparando cambios ofensivos. En ese momento tuvimos que cambiar la estrategia con la expulsión. Ya era jugar a otra cosa, ya era tratar de dar vuelta al resultado. Toda expulsión es complicada, jugar con 10. Imagínate, con 11 ya es complicado y con 10 es mucho menos. De todas maneras, no fuimos tan superados con 10 hombres. Pudimos jugar a lo que queríamos, pudimos llegar, tuvimos nuestras oportunidades. Y repito, es difícil reclamar a los muchachos el no correr porque corrieron, el no jugar porque jugaron. Sí, en la falta de definición que tuvimos, porque tuvimos claras muy importantes, especialmente en el primer tiempo, que tengo la memoria 3 muy claras y 2 en el segundo tiempo. Entonces es una película repetida para nosotros en partidos anteriores, Quito, Trinidense, Recoleta, que fue muy similar. Inclusive les dije en el entretiempo que era un partido engañoso que teníamos que definir, y bueno, lastimosamente hoy no le pudimos dar a la gente de Rubio Ñu una victoria. Muchas gracias, profesor. A usted. Termina así la conferencia de prensa de Gustavo Morínigo, técnico de Rubio Ñu, a diferencia de lo que esperábamos, sin responsabilizar al trabajo arbitral encabezado por Álvaro Jiménez en este encuentro. Desde la Arboleda nosotros vamos cerrando nuestro trabajo, Rodrigo, después de lo que ha sido la victoria del 2 de mayo como visitante 1-0 sobre Rubio Ñu. Por mi parte será hasta la próxima. Saludos a la audiencia de Fútbol a lo Grande y Radio Monumental. Cerramos, Germán, tu trabajo. Muchísimas gracias. Nosotros también vamos cerrando acá con Gustavito en los controles. Será hasta mañana a las 11:30 con Fútbol a lo Grande, donde todo se pone en análisis. ¡Chau! Fútbol a lo grande, pasión y emoción. El pacto no se rompe, vos entendés. 1080 en el dial, ya se enciende la señal. Jugamos en primera, la banda lista de espera. Monumental AM, Arturo Rubín al frente. La hinchada siempre presente, se escucha el grito de la gente.
aparece, color en cada jugada, la táctica que aparece, pelota bien controlada. Del barrio hasta la gloria, se escribe otra ilusión. 90 minutos de historia, latidos en transmisión. Fútbol a lo grande, pasión en el corazón. Se vive en cada cancha con garra y con fervor. Fútbol a lo grande, tu grito es mi motor. El pacto no se rompe, se siente alrededor. Cuando la noche se apaga, la voz sigue alentando. Si cae el equipo se levanta, seguimos empujando. Promesa que está en la sangre, no se firma en papel. La llevamos en el alma, de por vida y por la piel. Fútbol a lo grande, pasión en el corazón. Se vive en cada cancha con garra y con fervor. Fútbol a lo grande, tu grito es mi motor. El pacto no se rompe, lo grita el transmisor. Hey, oh, 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 yeah, 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 yeah. Llegamos a todo el país con la red satelital Monumental. Radio Encarnación de Encarnación, Radio América de Pedro Juan Caballero, Radio 107.9 de Ciudad del Este, Radio Norte de San Pedro, Radio Progreso de Santa Rita, Radio Primavera de Concepción, Radio Canindeyú de Salto del Guairá, Radio Arandú de J. Eulogio Estigarribia, Radio Alto Paraguay de Carmelo Peralta, Radio Ñuberá de Capitán Vado, Radio Caguazú 640M de Coronel Oviedo. Llegamos a todo el país con la red satelital Monumental. Cambia la forma de contar las noticias. Todo lo que pasa. El país y el mundo minuto a minuto. Monumental. 1080 AM. Donde se genera la información.
Monumental 1080. Monumental 1080 AM, donde se genera la información.
Ah.